sorprenden los precios. Muy buenos días en este sábado 24 de octubre, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy contento, muy contento. A ver, vamos por partes porque ahí... no se cumplieron tus siniestros propósitos. Tú querías ver decenas de muertos, una destrucción brutal. Vamos por partes. Como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes y vámonos despacito. Oye, yo creo que al igual que tú, al igual que, no sé, miles de personas, esperaban algo realmente fuerte. Sí, cómo no. O sea, se nos vendió como un monstruo de 5, casi de 6, decían no, incluso Peña Nieto dijo que si hubiera categoría 6, Patricia sería 6. 6, entonces, realmente... Entonces, hoy son rachas de más de 400 kilómetros por hora. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo me explicas? Claro, en el fondo comparto tu alegría de que esto no haya pasado a mayores, pero es sorprendente cómo yo esperaba Sí, claro. Habían anunciado que las casas se iban a desprender, que los carros iban a volar. Sí, claro, no es que uno lo deseara. Que el huracán iba a llegar hasta Texas. Hasta Texas. Iba a pasar por las dos sierras madres, occidental y oriental. No, entonces, y de repente, pues la verdad, nos decepcionó mucho. Y fíjate, en ese sentido, ¿no? Ya pronostican que para hoy al mediodía va a ser tormenta tropical. Ahora, aquí siempre se dijo que las lluvias serían ligeras, como han estado siendo, intermitentes. Totalmente. Yo sí pensaba que iban a llegar lluvias muy fuertes aquí a la comarca. Ahora, nos da gusto porque sí, en efecto, realmente no hay nada que lamentar. Oye, hay que reconocer, y creo que Mario, tú también debes de reconocer, pese a que te cueste aceptar el buen trabajo de las autoridades, que trabajaron bien. Yo creo que los gobiernos estatales, federales, el ejército, la marina, yo creo que la protección gente, sobre civil, todo, pues hizo caso a las recomendaciones, se guareció, buscó los refugios, los centros de acopio y todo pasó. Mire, también algo muy positivo fue que el huracán no se estacionó. Es decir, que tuvo una velocidad de avanzada bastante importante, creo que eran 25 o 30 kilómetros por hora, que para un huracán de ese tamaño, bueno, era una cosa fenomenal. Pero no creo que los científicos hayan exagerado, ni mucho menos, o sea, porque pudimos ver imágenes desde el espacio, sí, en donde veías el tamaño del monstruo. Sobre todo, pudimos ver, por ejemplo, fotos comparativas del huracán Katrina del año, ¿no? ¿Qué fue? ¿2006, 2009? No me acuerdo. Y Patricia, y francamente, Katrina era un fenómeno muy pequeño en comparación con Patricia. Patricia era un monstruo. Mira, yo sigo pensando que, bueno, debe haber alguna explicación más, digamos, más técnica, más científica de por qué pasó esto, de que esperábamos este monstruo y que la verdad no lo fue tanto, gracias a Dios, qué bueno. Sin embargo, también, pues igual fueron varios factores. El hecho de que coinciden los que saben de esto, que entró en una zona no poblada. Se pensaba que iba a golpear Puerto Vallarta de lleno y no lo golpeó, entró por una zona mucho menos poblada. Eso podría haber ayudado. Segundo, y vuelvo a insistir, creo que hoy más que nunca hemos demostrado que sí hay una preparación, y mira que yo lo dudaba, tenía mis dudas en cuanto a la capacidad para poder reaccionar, prevenir. Protección Civil funcionó, el ejército funcionó, los desalojos funcionaron. Las lluvias, no sé por qué esto tendrá que ser objeto de estudio y de análisis de los expertos en el clima, pero las lluvias no fueron de la magnitud que pudieran haberse esperado por el tamaño del huracán, porque huracanes más pequeños han provocado lluvias muchísimo más intensas. Y te comentaba yo, ayer todavía, anoche más bien, no ayer, anoche todavía a las 10:30, 11 de la noche, estaba viendo a través de Periscope imágenes de varios sitios, uno en Jalisco, por ejemplo, y en Colima, y era sorprendente la cantidad, la ligereza de lluvia que estaba cayendo. Y la misma gente decía, aquí no ha pasado nada. Decían, aquí
La gente estaba esperando una cosa tremenda y afortunadamente no pasó nada. Los vientos muy ligeros, Sí. y nada del otro mundo. Pues. Ahora, dicen que debemos guardar reservas porque el meteoro está precisamente ahorita en el interior de la República Mexicana, pero yo creo que aquí se enfrenta ya a las cordilleras, se enfrenta a la Sierra Madre Occidental, Oriental, o sea, va a estar difícil que logre agarrar otra fuerza, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana ya, creo que a las 7, se clasificó como categoría 1. Fíjate, no, ya... Y se espera, como te comento, que para el mediodía sea una tormenta tropical. Exactamente, o una depresión tropical. Mira, en cuanto a los datos que pedías, fíjate, Alex, categoría 2, ¿te acuerdas? El que le pegó a Monterrey. Gilberto, que también le pegó a Monterrey, que hizo pero ese entró por el Golfo. ¿Sí? Por el Golfo, ese fue categoría 5. Vilma, categoría 4. Manuel e Ingrid, dice, ambos huracanes entraron de manera simultánea y llegaron a la costa del Pacífico, dejaron 200 muertos. Vuelvo a insistir, es loable y creo que debemos reconocer el trabajo que se hizo. Yo vi por primera vez en mucho tiempo, vi a los gobernadores con los pantalones levantados y con audífonos y con micrófonos gritando a los cuatro vientos, sálganse. Hubo una coordinación que vale la pena destacar, reconocer desde luego. El ejército. Pero en buena medida, porque el tamaño del fenómeno no fue como se esperaba. O sea, las lluvias. Sí, ya sé que, no, incluso no te digo que Peña Nieto dijo que si hubiera categoría 6, Patricia sería 6. ¿Me estás queriendo decir que Peña Nieto tuvo la culpa? No. ¿Es lo que me estás queriendo decir? No, fíjate, o sea, la propia ONU, la Organización de las Naciones Unidas, comentó que era el más grande de la historia, que solamente era comparable con un huracán o un tifón en Filipinas, no sé en qué año. Sí. Una cosa impresionante. Oye, vientos de más de 400 kilómetros por hora. Sí, rachas. Bueno, oye, me piden un corte, vamos a una pausa rápido, 747-4810, nuestros teléfonos, Twitter, @Víctor Hugo Noti, por favor. También estamos en Facebook, ahorita van a poner ahí los... No, @Comarca. Tú, @Comarca también. Mario, vamos a una pausa e incorporamos a nuestros primeros invitados. Tenemos muchos invitados el día de hoy, mucho de qué platicar, no solo de Patricia, que Patricia fue el tema de los últimos 3 días, ¿eh? Sí. La nota más importante indudablemente fue Patricia y de una vez dejamos claro, y sabes qué, me da mucho gusto que y sabes que yo creo que hay un buen ánimo, yo supongo, ¿no? Yo supongo que debe haber un muy buen ánimo nacional en estos momentos, precisamente porque no hubo desgracias que lamentar. Así es. Ahora hay que tener las reservas del caso, porque luego dicen que echa uno las campanas a volar y al rato te arrepientes. El animal está todavía en pero, la sierra. O sea, físicamente ya no es posible que vuelva a tomar fuerza. Bueno, ok. Vamos a una pausa. Volvemos, estamos en Olla de Grillos. Gracias por estar con nosotros en esta, ahora sí, espléndida mañana de sábado 24 de octubre del 2015. Vete de aquí. ¿Qué lo viste al perro? Quiero que me lleves ahí. ¿Llevarte? ¿A dónde? Presiona el botón VOD y contrátala por Megacable Play.
Sí, estamos hablando de un objeto. Bueno, Gerardo Hernández, Espacio 4. ¿Cómo Hola, estás, Gerardo? Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días. Y a todo el auditorio, buenos días. Fíjate que ya viste lo que estábamos platicando, ¿verdad? De alguna manera, pues comentando este hecho para mí increíble en muchos sentidos, ¿no? Increíble porque a estas alturas no se reporta un muerto, cosa bastante extraña en un ciclón de esta naturaleza, y un impacto, un ciclón Patricia de 5 que pensábamos entrara por donde entrara y como entrara y va a terminar Devastador, haciendo- ¿verdad? Devastador, y no lo fue. Sí, efectivamente, luego la naturaleza no tiene palabra, en ocasiones algo que se considera de poco impacto resulta que es mayor, y en este caso que se pensaba de un fenómeno, Pónselo, ¿no? Pónselo. Perdón. un fenómeno de grandes magnitudes en cuanto a daños, pero resulta que no lo fue, afortunadamente, ¿verdad? Afortunadamente. Hay cultura de la prevención social. Sí, sí la hay. Después de múltiples fallas que generaron muertes, tragedias, pérdidas. Entonces, hemos aprendido sobre la marcha. Fíjate, decía Joaquín Sabina, ahora que los duelos no se atreven a dolernos demasiado, ¿verdad? Sí. Como que vamos agarrando experiencia en muchos sentidos y callo. Yo recuerdo en lo personal, a mí me tocó vivir, y fíjate, yo no nací en ese año. ¿Te acuerdas de Hilda? Igual tú no lo ¿Hilda? conoces. Hilda, en Tampico. ¿De 1600 qué? Bueno, pues, disculpa. No, 1900, perdón. 1960, creo, 58, 60, por ahí pegó Hilda en Tampico. Yo, fíjate, estaba yo chiquillo, morrillo, y recordaba, tengo las imágenes vívidas de mis papás sacando cajas. Hilda. Hilda, sí, Hilda. Sí. Se perdimos ahí con tristeza y con dolor, vi cómo se perdió la colección de Life de mi papá, los cuadros de mi padre. De Chanok. Mi colección de Chanok, de Memín Pingüín. O sea, bueno, es que entró Del libro vaquero. entró la inundación en Tampico y nos sacaban en lanchas nos Pues, sacaban de las casas. el Katrina en En Florida, en Nueva Orleans, ¿verdad? O sea, claro, en claro, países claro. que tienen toda la infraestructura, los daños que ocasiona. Y también hay que dejarle, en mi caso, un espacio a la conmiseración de la naturaleza. Dijo, México está tan amolado con un presidente que no da una, con tanta miseria y con tanta pobreza, que mejor, Ahí le paro. los dejo en susto, ¿verdad? El poder superior dijo, no, ya estuvo. Ya no más. No lo van a aguantar. No más castigo porque ya hay suficientes, ¿verdad? Ayer platicaba con un muy buen amigo periodista, tan buen amigo con ustedes, Miguel Bárcena, y me decía, ¿sí sabes por qué les pusieron ya nombre de mujer a los ciclones? Porque antes eran hombres nada más, ahora ya son mujeres. Se van alternando, ¿verdad? Se van Hombre y alternando. mujer. Y dice, porque es igual que las mujeres, cuando te pega te quita la casa, te quita el carro, te quita la ropa, te quita todo. Agarra parejo. Agarra parejo y no perdona. ¿no? Pero también lo que habría que subrayar es que, a diferencia de otros huracanes, este tuvo baja precipitación pluvial. Estaba leyendo, previo a que se internara en México, decía la propia Conagua que en 3 días iba a llover el equivalente de un año. Y afortunadamente nada de esto ocurrió. Entonces, definitivamente los expertos tienen un asunto muy interesante que estudiar, que analizar. Pero, porque a ver, Mario, pero disculpa. los pronósticos no fueron como Sí, se habían no, esperado. pero sí está lloviendo. Pero está lloviendo de una manera tan generosa y tan, digamos, tan Moderada, gradual y sí. moderada, que está permitiendo el mejor de los beneficios, la recarga de las presas y sin darle en la torre a la población. y a- No, o sea, pero yo me refiero a que la propia información oficial generó una expectativa mucho mayor. Dices tú que en 3 días va a llover el equivalente a un año, dices tú, entonces van a haber Eso, chubascos. Inundaciones. Inundaciones ¿verdad? tremendas. Por las descargas. Y también el efecto benéfico de estas lluvias es que se recarga el acuífero, ¿verdad? Sí. Que en muchas partes del país, como los del norte particularmente, se extrae el agua cada vez a mayores profundidades y esto genera el consumo en muchos casos ya Ahora, de elementos muy Ahora, pesados. tú más que nadie, Gerardo, porque conoces muy bien el Estado, estarás consciente de que no es tiempo todavía de tocar las campanas. No, todavía sigue nos la falta temporada. todavía lo que va a pasar, Sí, sigue. pero en el norte, en Piedras Negras y en esta parte que siempre es la más golpeada, Monterrey, Mira, podemos esperar algo, ¿no? no, lo cierto es que Perdón, porque hay un frente frío fuerte que también polar que viene bajando sí, de pero Texas. ya físicamente Está degradado. el huracán ya no tiene gasolina, digamos, para
para incrementar su velocidad, su fuerza. De tal manera que si ahorita, hoy en la mañana comentábamos al principio, hoy en la mañana se clasificó como de categoría 1 y para el mediodía se está pronosticando que sea simplemente, ¿qué decíamos? Lluvias tropicales. Una lluvia depresión tropical Sí, o lluvia tropical. Pues qué bueno, ¿no? Qué Sí, bueno que estemos efectivamente. platicando esto, ¿no? Y qué Sí, bueno que desde nos estemos luego, hasta claro. cierto punto riendo de algo que a mí me tenía asustado. Yo sinceramente sí pensé que se venían tiempos muy duros, dije, va a golpear con todo y luego va a rematar en Coahuila y en Durango. Sí, Ese era mi pronóstico. sobre todo a las familias más humildes, ¿no? Es donde se ensañan muchas veces los fenómenos naturales justamente por la falta de recursos para tener viviendas no solo bien protegidas, sino viviendas fuera de zonas de peligrosidad. Todavía hay innumerables colonias, asentamientos a orillas de los ríos a las faldas de los cerros. que invaden incluso Bueno, cauces. Pues mira, es todavía, ¿Como en Monterrey? es todavía día que estamos esperando la supuesta explicación de lo que ocurrió en Acapulco. ¿Te acuerdas? Estamos hablando de qué, del otro meteoro que le pegó hace, que será... Sí, unos 3 años. 3 años, sí. que el presidente dijo que ahora se iban a meter orden y que sobre todo iban a llamar a cuentas a todos los que habían vendido terrenos irregulares, que habían construido en las laderas de los ríos, que habían hecho... Total y absoluta impunidad. Total impunidad. Sí, Y dijo, vamos a son- meter a la cárcel. Hasta la fecha no sabemos Son, quién vendió esos son terrenos. y cómo se hizo. discursos para salir del paso, Para salir del paso. discursos que son exclusivamente retórica para dar alguna justificación, que al final de cuentas no se aplica la ley, porque de ser el caso, pues habría Todos. líderes políticos, Todos. funcionarios No, empieza un que, arrastradero. que trafican con terrenos y con licencias para construir en lugares inadecuados y muy peligrosos. Incluso la propia Conagua, si mal no recuerdo, había advertido que, bueno, la Conagua más bien, había advertido que era de tal tamaño, de tal intensidad de este huracán, que podría llegar, pasar por todo el territorio nacional, pasar por las dos sierras madres, oriental y occidental, y eventualmente llegar incluso al sur de Texas. Y el temor en particular era de que pudiera golpear Monterrey, porque incluso no sé si ustedes se fijaron, pero difundieron una posible trayectoria Sí. en donde se encontraba Monterrey, Sí, efectivamente. ¿verdad? Y de haber ocurrido semejante cosa, pues hubiera sido una catástrofe La monumental. ruta dejaba a Torreón ligeramente a la izquierda, libre, Sí, y así se es. iba por toda la parte noreste, digamos, del estado de Coahuila, Nuevo León, y se seguía. Por eso decían que podía llegar a Texas. Hasta Texas, efectivamente. Pero, pues no, qué bueno. Bueno, Afortunadamente, no, yo hasta, no sé hasta si- este momento, ¿verdad? Hasta este momento, ¿no? sí, Ojalá al porque rato no tengamos aún que no estar... termina la temporada de huracanes. Están insistiendo en que cuidado con los coletazos, con lo que le llaman ellos las bandas. Sí. Las bandas del ciclón dice que luego llegan a ser más peligrosas que un propio ciclón, porque son energía pura que pega a los Sí, costados. hay que seguir atentos, ¿verdad? Atentos sobre todo en las zonas No bajar la guardia, como dice Peña Nieto. de mayor riesgo. De mayor riesgo. Pues bueno, pasemos a otros temas, pues, porque yo pensé que íbamos a dedicarle la gran parte de... Sí, tú te solazabas ahí con con los No, muertos, en fin, sí. afortunadamente no pasó nada. No pasó nada. Bueno, pues Se sí. nos fue, oye, Colima, caray. ese es un- Esa es una nota importante, ¿eh? Que lo dicho sea de pasó. paso, el Congreso va a tener que elegir un Interino. un gobernador Sí, interino que se porque convoca elecciones extraordinarias. el tribunal. Pero saben una cosa, a mí lo que me gustó de esta resolución del tribunal es que la misma implica una fuerte llamada de atención a los gobernadores. Sí, ¿verdad? efectivamente. A los gobernadores en funciones que andan promoviendo candidatos, en particular en Coahuila y en Durango. Jerry. Sí, efectivamente, es la segunda o tercera elección que se anula en Colima. cierto. Ya tiene un historial en este tipo de irregularidades. A mí lo que me apura es que esto fue, mira, cuando hay un culpable, como en el caso de Colima, porque en Colima hay un hombre y hay un culpable. ¿Es el gobernador? No, hay un culpable. El secretario que es de el Desarrollo secretario Social. de Desarrollo. Rigoberto pero X. Qué delicado para un político, para un hombre en funciones que de repente digan, es que yo a raíz de que escuché las declaraciones que hizo, es que eso fue lo que dijo uno de los jueces.
o dos jueces de la Suprema Corte, ¿no? Que fue lo que dijeron. A raíz de que escuché... Del tribunal, no de la Suprema Corte. ¿Del tribunal? Tribunal Sí, del Tribunal Electoral, es cierto. Que dijo, yo escuché a este hombre decir que un gobernador deja a otro gobernador a como dé lugar, a palabras más, palabras menos. Dije, decidí que esa elección había sido un fraude. Sí, sí. Ahí la tesis Oye, de este político es que el presidente deja presidencia Pero siempre ha y ocurrido gobernador, así. y gobernador En deja... la República Priista Pero no, siempre ha pero no que ocurrido te así. grabaran, que gobernador. sacaran y que un juez dijera, lo voy a agarrar. Ahora, aquí lo que existe también son múltiples aristas de análisis. Una de ellas se refiere a la filtración de esa grabación al Sí. partido y a la autoridad. Sí. Es decir, salió del mismo PRI Sí. Fíjate. esa filtración. Sí. Y este candidato, curiosamente también, no es el favorito del gobernador. Ah, sí, claro. Viene desde el centro, Claro. es una Es una nombramiento imposición. del centro. Y Gerardo, como salió, también salió del propio gobierno federal la filtración del video del Chapo con sonido, con Sí, audio. así es, efectivamente, claro. Entonces, aquí el mensaje es de que a los gobernadores, como bien dice Mario, se envía una señal contundente de que, haciendo eco de lo que declaró Manuel Fabio Beltrones, se han acabado en México los virreinatos, donde el gobernador hacía lo que quería. Se escuchará en Saltillo, mi querido Gerardo. Habrá que ver en la práctica que esto ocurra, Así es. porque gran parte de la descomposición del país en términos de seguridad pública, de finanzas, de infraestructura, de inversión, se debe a que los gobernadores, en la gran mayoría o todos, se han dedicado más que a gobernar en muchos casos, a promoverse políticamente ellos y a tratar de dejar sucesor, a endeudar a los estados. Entonces sí es momento ya de que haya orden en los gobiernos y de que a los ejecutivos locales se les imponga orden justamente para que las cosas mejoren y marchen Oye, mejor. pero Y esto tenemos no- que ver esto no deja- este invento del siglo XXII, yo creo, ¿no? 22 o 23. Lo aprendí en Volver al Futuro. O sea, Oye, muestra el invento a ver, Del hombre blanco. Sí, del hombre blanco. Extraordinario invento. siempre que traigo una novedad, la envidia de Mario no conoce límites. Francisco Valdés, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. A ver, pero en serio, Se puede patinar. Lo corroe. Agárralo sin miedo. Agárralo sin miedo, Francisco, agárralo sin miedo. Es una tabletita que me ayudaron para hacer aquí en producción. Pues está bien, está padre, ¿no? Mira, pues, Es te ayuda, muy genioso. me ayuda a manejar. Hay que patentarla. Mira, Para empezar hay que patentarla porque ya van a empezar a mandar los chinos, ¿eh? Ah, sí, claro, la patenta no chinos, oye, pues para uno que tiene que estar en comunicación con Obama y yo tengo mucho, es que Mario lo que le molesta es que Angela Merkel. me hable Merkel, me hable Obama. No, estoy ocupado, estoy hablando con... Le duele cuando tengo que hablar con ellos, porque pues así es la realidad. Ni Muy modo que no. ecológica. Sí, Le damos la bienvenida a Francisco Valdés. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, buenos días. Por cierto, Hola, Francisco. antes de regresar a Colima y lo político, que luego es lo más sabroso en estos programas, en este programa en especial, tu impresión de lo que ocurrió con Patricia. ¿Coincides con nosotros? ¿Qué pasó ahí? Mira, ¿Qué falló? yo creo que cada huracán Sí. hay un circo mediático que trata de exagerar las cosas, la verdad. Es impredecible siempre un huracán. Es cierto que era categoría 5, pero nunca hay manera de predecir qué es lo que va a pasar. Y lo estaban planteando como que era el fin del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos iba a llegar a Torreón y que todo el mundo estaba espantadísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Recordemos con Sandy. Con Sandy no se hizo tanto lío, era un huracán categoría 1. ¿De qué año fue eso? Hace como 3, 4 años y causó el mayor daño en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Más que Katrina. Más que, bueno, quizá menos que Katrina. En el noreste de Estados Unidos fue el más importante, Nueva York, Massachusetts, las Carolinas, etcétera. Entonces yo creo que sí hay, es decir, el Weather Channel va a vender más entre más gente se asume a su página y se va a sumar más gente si la hacen más La anjona, ¿no? expectación es mayor, ¿verdad? Sí, ahora es cierto, es cierto que era el huracán más fuerte jamás medido en el hemisferio occidental, que luego el presidente le cambió a... Pero en lo el cierto mundo. es que habría que... Bueno, se publicaron las fotos comparativas del Katrina y del Patricia, y francamente, en comparación con Patricia, el Katrina era un ratoncillo ahí. A ver, Katrina fue categoría 5 Un ratito. y llegó en agosto del 2005 y como sabemos devastó a Nueva Orleans. Sí. Hubo 1,400 muertos. Sí, sí. Seguramente hubo mucho más, porque mucha gente
pues no desaparecido. Sí, entiendo, pero bueno, nada más para agarrarlo como referencia, ¿no? Claro. Pero fíjate qué interesante lo que señalas, me llama la atención porque pudiera haber también eso. A lo mejor fuimos resultados de una... Manipulación de alguna manera también. Un circo mediático. Bueno, aunque las imágenes no te quitan duda. No, y la velocidad de los vientos, o sea, es indudable que si era el huracán más potente jamás registrado en el hemisferio occidental, porque luego el presidente de México dijo en el mundo. Bueno, es que también Con el tino que le caracteriza al presidente. manejó las cosas así también. Pero siempre será mejor exagerar Claro. a minimizarla, ¿no? sí. Claro. Porque y más que exagerar, plantear las cosas como son realmente y lo que puede ocurrir, porque luego nos confiamos, nos descuidamos y viene la lamentación. Hay que saber comunicar el riesgo. Sí. Comunicar el riesgo es como manejar apretando el acelerador y el Pero freno. miren, Espérame, yo viví el de Monterrey, me tocó ir a cubrirlo. Es una verdadera Gilberto. tragedia, el de Gilberto. Ah, no, Híjole, no, era una auténtica tragedia. O sea, veíamos los cuerpos apilados en las escuelas, Sí, cómo los no. camiones volteados con gente adentro, Claro, sí. el río. Fue una tragedia indescriptible. El río Santa Catarina, me acuerdo, Reforma, el Norte publicó una foto que no se me va a olvidar, iba hasta el tope y de agua, pero iba un tío vivo de un circo rodando. Y yo veía un camión con un policía, creo que era, arriba del camión haciendo malabares para no caerse y el camión arrastrándose en el río. Sí, es una fuerza, Escenas de esas. Que en Torreón fallecieron. Ahora, a lo que voy, a lo que quería llegar. En ese tiempo no había internet. Creo que los medios de No, fue en el comunicación, 88. Sí. los medios de Septiembre del comunicación 88. no estaban tan coordinados. Sí, Y creo que la sí, información sí, que se tenía de fuera tampoco era de lo más efectiva ni más eficiente. Mucha gente, por más que se insistió, no salió del vado del río. O sea, no salió a pesar de que tenía ahí sus casas y sabían que venía el agua. No se quiso ir porque dijo, no, esto no va a pasar a mayores. Y pues la organización social, también la sociedad civil ya es más organizada. Claro. No todo eso jugó, ¿no? Sí, claro que sí, es la suma de muchas experiencias amargas, de miles de muertes, de miles de errores. Sí. Entonces esto se suma para tener una sociedad Una más, mayor cultura, más ¿no? consciente, ¿verdad? Más consciente de la prevención, de los medios de comunicación efectivamente aportan en oportunidad, Mira, riesgos que hay que tomar. Ahora que lo mencionas, efectivamente en el 88, cuando Gilberto no había las tecnologías, los medios de comunicación que hoy tenemos. Y afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Patricia, estaba comentando al principio del programa, anoche todavía a las 11:30 de la noche, podías ver tú a través de la aplicación Periscope imágenes en vivo y en directo de lo que estaba sucediendo en Guadalajara, Sí, claro, sí. en Colima, en Mazatlán. En Mazatlán, que Sí. mucha gente pensaba que se iba a acabar Mazatlán. No, hombre, la gente disfrutando de la playa, había nubes, estaba... Pero nada del otro mundo. Déjame decirte que las imágenes que veíamos hace un momento, que no sé si las podamos volver a ver, de los turistas que refugiaron en hoteles y en lugares más alejados a la hora y media, 2 horas ya se querían salir. Dijeron, no, oye, esto no es así, Sí, como me claro, lo sí. plantearon, yo ya quiero regresar a mi hotel y seguir mi vida porque aquí la comida está, el control está horrible. Y pedían salirse ya. O sea, pues nos sorprendió, nos relajó. Sí, efectivamente. No, y qué suerte, pero hay que tener siempre precaución. O sea, tenía el potencial de haber sido realmente una desgracia, un huracán que entre con potencia Sí, de muy grado destructivo, 5. ¿verdad? ¿Coincides con Mario que ya el peligro pasó o que todavía podemos tener alguna Todavía sorpresita falta en los por siguientes días? No, y falta por saber los lugares más incomunicados cómo les fue. Pero ya lo La sabríamos, ¿no? sierra. No, Los deslaves, Sí, las claro. pequeñas comunidades que Claro. no tienen ni teléfono ni internet. así es. Sí, falta pero todavía la por fuerza ver con eso. la que entra puede hacer uno pensar que fueron mínimos, ¿no? Ujú. Porque de cualquier manera, aun cuando están aislados, En hay zonas forma de deshabitadas, comunicarse. ¿no? Sí. Ahora, cuando entra Zonas humedad, deshabitadas. cuando entra humedad de caliente y choca con un frente frío, que es lo que estamos viendo ahorita, que fue lo que desvió también, es cuando se presentan las condiciones para los tornados. O sea que también no hay que cantar victoria, todavía Son los puede haber tornados secuelas. en Monclova, en Sí, en todavía Piedras puede haber Negras. En la en Piedras cuña, Negras, en la en cuña ¿no? anterior. Está sí. entrando ahorita un frente frío. Bueno, está bajando un frente frío de Texas, es cierto. Bueno, en fin,
Ahorita te damos la palabra, Francisco, que quiero que nos platiques cómo te fue con este gran esfuerzo Desafío modal. desafío modal, que es un esfuerzo muy interesante de comunicación. Modal. Modal. No moral. No, modal. Modal. No, dije Modal. modal. Y bueno, también con algo de moralidad. ¿No? Con moralidad. Hay una moral. Bueno, concluyendo con Colima, buena lección, ¿no? Sí, efectivamente, hay también... A ver qué dice Beltrón. la- Porque Beltrón hace unos días estaba diciendo que era la elección más legal y más correcta que se había hecho en México. Pero Gerardo, para nuestro público habría que recordar con cuántos votos ganó el PRI en Colima. 525, 530 Sí. aproximadamente, es una diferencia mínima. E insisto, ya tiene Colima historial de anulación de elecciones justamente por irregularidades. Ahora, el fundamento para anularla es nimio si se contrasta con las verdaderas irregularidades que se cometen en cada elección, Sí. que es compra de votos, que es desvío de recursos públicos, Claro. que es uso de infraestructuras Claro. de gobiernos estatales, municipales, federales. Una confesión de un secretario de que recibió consigna del gobernador para apoyar al candidato, más que ayudar al candidato, fue y tuvo como propósito quitarlo de la carrera. Cierto. Porque, insisto, fue o puede tomarse como una venganza del propio gobierno, puesto que el candidato del PRI finalmente no era el favorito del gobernador. Se fue amigo. Así es. Aquí lo que convendría en todo caso es repetir los candidatos. Preciado ya está, por supuesto, anotado del PAN, que fue líder del Senado, Pero también para presentó poder... pruebas falsas, según el propio tribunal. Sí, ¿no? efectivamente, aquí en la política es eso, justamente suciedad, engaño, mentira, pero insisto, los delitos más graves, paradójicamente, son los que nunca se castigan. Ahí está el Partido Verde. Pero te voy a decir Sí, algo. claro. ¿Sabes cuál es el cuid del asunto? El punto medular, el poderlo probar. Yo creo que no hay un estado en que no se sepa que un gobernador mete la mano, cómo entra el aparato a trabajar a favor del candidato oficial, etc. La cuestión es probarlo. Sí, aquí, Probarlo. aquí Sarmiento probó con mochilas y con kits todo lo que repartió el Partido Verde para que un candidato como Refugio Sandoval, cuyo único mérito es ser comparsa del gobierno, Claro. ganara la elección. Claro. Luego falta criterio y falta una línea No, o sea, mira, congruente. las pruebas funcionan y son válidas y son fuertes cuando hay conveniencia política. Sí. Cuando no les interesa o no es conveniente, entonces los órganos electorales que están manejados a final de cuentas por el Poder Ejecutivo, pues Pero fíjate, declaran que no hay nada no hay delito que Pero, fíjate, perseguir. pero este discurso que tú tienes, Mario, es precisamente ese discurso que deteriora, que quita legitimidad, que nos quita esperanza, que nos demuestra de nuevo que no vivimos en un país de leyes, de claro leyes que no se vivimos en un respeten, país de leyes, en un país Víctor. y el mensaje del gobierno es que hay que respetar y que Pero ahora es el primero en violar las leyes del Y gobierno. tenemos aparte un INE totalmente desacreditado. Un Oye, INE ¿cómo llegó Peña Nieto? Sí. De acuerdo a la comisión Ahora, de Monex, gastó 13 veces Pero el no se tope pudo máximo. probar. Claro que se probó. probó. Lo que ocurre es que la auditoría se hace un año después del proceso. Tendría que ser inmediata. O sea, ya el presidente había tomado posesión, ¿cómo lo quitas? claro. Lo que falla Oye, es... pues si se quitó en Guatemala, Ah, bueno. Sí, qué exhibida para México. Es que primer mundo. Sí, aquí Al menos económicamente hablando. el problema está en que justamente hay una falta de credibilidad en la democracia. México es el país que cree menos en la democracia de América Latina. Nos supera Venezuela y eso es vergonzoso que los venezolanos, con Maduro en el poder, tengan mayor confianza en la democracia que México. Oye, pero ¿cómo explicas que a pesar de esto que tú también señalas que es correcto, rigurosamente correcto para mi gusto, igual que lo que dijo Mario, no mueva ni tantito a la clase gobernante que está arriba en hacer los cambios? Porque pareciera ser que tienen otro mensaje, tienen otra realidad. Tú ves a un presidente que no mueve salvo el discurso y la verborrea, no ves una acción que sea un mensaje claro de que esto quiere cambiar. Sí, a no, pesar del efectivamente, desprestigio. porque sabe Peña en su foro interno cómo llegó, que llegó de una manera irregular, sucia, Ilegal. con mucho dinero de por medio, ¿verdad? Que esto Que nadie bastaría sabe de dónde para vino. anular la elección. ¿Cómo no? Lo que ocurrió... Como de lugares como Coahuila y que- otros estados. No, o esos sea. son, bueno, esas son suposiciones Ah, sí, tuyas. Porque sí, si es cierto, es cierto. si vemos la curva del endeudamiento de los estados, Todos se endeudaron. pero hay un dato muy interesante, brinca en el 11 y en el 12.
es el bienio de mayor endeudamiento, ¿sí? Un año antes de las elecciones y el año en que se prepara la elección. Entonces, no es cerrado suponer que hubo desvío de recursos para campaña presidencial. Desde luego. Pero aquí lo que debe más preocuparnos es que la Comisión Monex investigó hasta donde se pudo, porque también hay que tener en cuenta que las pruebas duras solamente las podía conseguir el Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de los instrumentos financieros que tiene. Y en este caso, la responsabilidad directa es de Felipe Calderón. Felipe Calderón era todavía presidente en funciones cuando ocurrió el problema de Monex. Y hasta donde pudo comprobar la Comisión Monex, en el financiamiento de la campaña de Peña Nieto, hubo triangulación de recursos incluso desde Israel. Entonces dices tú, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene que ver Peña Nieto con Israel y esa triangulación tan extraña? Pues eso se pudo haber investigado, detectado, y aclarado siempre que hubiera habido voluntad política del Ejecutivo. Bueno, por ahí dicen las suposiciones, tú como que eres muy dado a ese tipo de cositas de chaleo y de comentario fácil. De las conjuras. De las conjuras, que eres muy amante de las conjuras. Por ahí dicen que en el fondo lo que Calderón hizo fue negociar. Sí, porque negociar su salida. Hay pactos de impunidad, ¿verdad? O sea, negociar en caso de que perdiera, decir, en caso de que me vaya, esto también es una protección, ¿no? No dudes de que Calderón tenga un expediente de este tamaño de la elección de Peña Nieto. Sí, como medida de seguridad. Sí, y son pactos de impunidad. Pactos de impunidad. Por eso la crítica al PAN y por eso el PAN está donde está ahorita. Por eso es el PRIAN, lo que decía. Sí, el PAN tiene mucho trabajo por hacer si quiere realmente recomponer su posición, porque este tipo de cosas son las que también le pegaron a él. Sí, efectivamente, y esta elección que se anula en Colima se agrega a las que habrá en 2016, que ya subirán a 13 elecciones para gobernador, y aquí nos circundan de los vecinos, pues Durango, Zacatecas y Chihuahua, que tienen elección el año próximo para gobernador, y se agrega como número 13 para Colima. Nosotros la más interesante va a ser Durango, claro, ¿no? Porque además ahí como que no se logran acomodar las posiciones, ¿no? Seguimos todavía la expectativa si el PRI logra... Y con un gobernador empeñado, obstinado en dejar sucesor. Totalmente. Y esto ya no puede ocurrir en México. Y además, Gerardo, todavía con el descaro, la desfachatez y el cinismo de manipular la ley electoral a su arbitrio, a sus conveniencias, para imponer a como dé lugar a su candidato, Esteban Villegas. Y hay una declaración de Villegas que leí recientemente de que él tiene experiencia, sin restarle mérito a esas posiciones, que fue presidente de la Sociedad de Alumnos de tal escuela y que fue presidente de una junta vecinal. Eso no es trayectoria política, ¿verdad? La alcaldía le está sirviendo de plataforma para ser gobernador, pero también tiene que romperse en los estados esa inercia de por qué el alcalde de la capital tiene que ser necesariamente el siguiente gobernador. Y ya se ven fracturas evidentes. El delegado del PRI en Durango, Abel Guerra, tiene una experiencia de haber sido desplazado como aspirante a gobernador, y el partido, el PRI en este caso, finalmente llega a perder, en Nuevo León llega a perder la gubernatura ahora con Ivonne Álvarez, justamente por una mala decisión del centro, bueno, ¿verdad? En ese contexto, ¿cómo ven a Rosa Saizpur? Muy bien, hay quien dice, y seguramente Gerardo coincidirá en esto, bueno, ya la vez pasada que estuviste aquí lo habías adelantado, de que si se impone a final de cuentas la voluntad del gobernador Jorge Herrera Caldera, a final de cuentas el próximo gobernador se va a llamar José Rosa Saizpur. Claro, así es. Tiene una participación muy destacada en el Senado, es vicepresidente de la Junta Directiva, tiene mucha exposición política y mediática. La única figura que puede hacerle contrapeso a Rosa Saizpur es Leticia Herrera. Sí, es un candidato, sería un candidato muy débil, Esteban Villegas, y le pondría en charola de plata a Rosa Saizpur la gobernatura, que tiene mucho apoyo del Senado y de otras fuerzas políticas para que pueda ser gobernador. Ya estuvo a punto de hacerlo hace 6 años. ¿Sí? Quedó a 4 puntos porcentuales. Oye, pero en corto, o sea, en privado, los propios priistas reconocen que el que ganó la elección en aquella ocasión fue José Rosa
Sánchez Espuro. Sí, y las carreras de Rosa Sánchez Puro y de Leticia Herrera son análogas. Han sido diputado local, diputado federal, alcaldes, uno de Durango, otro de Gómez Palacio, con Guerrero Mier, diputados federales y ahora senadores. Pero ¿qué te parece Entonces, ahí, que esa, que fue presidente del PAN nacional, Rodolfo que fue nacional en el tiempo de Fox, no, Manuel Espino. Esas sandeces que dijo hace cosa de 3 semanas, ¿sí? sí. Eso obligó a que tanto José Rosa Espuro como Leticia Herrera Se juntaron, ¿verdad? exactamente, unieran fuerzas y creo que lo iban a denunciar Sí, penalmente. no hay nada No más te, triste. no te cargues tanto con Espino porque tiene un restaurante muy bonito allá en Durango y luego no te van a recibir ahí la próxima vez que vayamos. Mira, hasta ahorita voy A lo mejor, sabiendo. oye, Tiene a un lo mejor lo restaurante reciben bien, pero con los alimentos ahí arreglados. No, ya se lo digo porque ya le he dicho, mira, ya Mario tiene varios restaurantes donde no puede ir por ninguna ya él sabe que no debe entrar. Y cantinas no Ok, se diga, oye, cantinas ok. son como 5 restaurantes. O que como llegue 15 un cantinas. probador. Oye, Para no correr. dice el licenciado Fernández que es cierto, que por qué no comentamos también el caso increíble de Fidel Herrera. Y sí, es un caso aberrante. No increíble, para nada increíble, ¿no? pero es parte de ese desgaste y de ese deterioro y de esa mala De fama ese descaro, de ese descaro. En Europa le están tallando todos de sus ese trapitos al sol. descaro. Y parece En Barcelona, que nos puede ilustrar aquí. Parece mi que hay querido Pancho una Valdés. tendencia natural de gobernadores sátrapas para irse a Barcelona. Humberto Moreira se va a Barcelona, supuestamente a un doctorado. ¿Qué hay en Barcelona? Platícanos del ambiente que hay Oye, en Barcelona. que eso te hace culpable, ¿eh? Ya te estamos aquí señalando con cierto dedo porque tú vas mucho a Barcelona, mi querido Francisco. Un día me topé en una calle que me gusta mucho, en la calle del Petrichol, en la parte antigua de Barcelona, me topé a María de los Ángeles Moreno, cuando era presidente del PRI. María de los Ángeles Moreno, ¿qué era? No. Ah, no, la del PRI, la del PRI. Mira, como no sabe de las revistas, de esas vanidades y Y de más alta, Tarino. Es superior. En esa oportunidad no, tuve que decirle lo que pensaba de ella y de su partido en un tono de voz bastante elevado. Mi esposa estaba muy molesta, decía, no estés dando este espectáculo. Le digo, ¿que cuándo me va a topar a María de los Ángeles Moreno otra vez? No. Si no le digo ahorita lo que pienso de ella y de su partido. ¿Qué te dijo? No, se fue echar la mocha. Ok. Como a mí me tocó con Rodríguez, ¿qué? Con el amigo de Mario, ¿cómo Oroña? ¿Cómo se llama este? Fernández Noroña. Fernández Noroña, estaba yo ahí en las Torres, en Nueva York, estaba yo posando para mis fotos y de repente lo veo sentado a un lado ahí con sus lentes oscuros. Y digo, ¿y tú qué haces aquí? Tú ya estás del Congreso y además tú dices que este país no, y no sé qué. Dice, bueno, y se vino unas horas, aproveché. Ahí está la hipocresía La política. hipocresía política. Oye, dice, el huracán o ciclón más terrible que ha habido fue Hilda. Sucedió en Tampico en el 55. Tengo un libro de esa tragedia que abarcó toda la cuenca del Papaloapan y del Pánuco, más de 50,000 muertos. Fíjate cómo Ese es el huracán que habías dicho. a ver si me Hilda. presta el libro, señora, me deja verlo, sí. porque yo también tenía ese libro y se perdió, ¿Hilda? terminó perdido. Hilda. Hay una película que se llama Hilda también. Dice, el mar se llevó, dice, hubo 50,000 muertos sin contar a los que el mar se llevó. Participó la Marina con portaaviones y helicópteros para salvar vidas. Una señora relata en ese libro que la lluvia caía como si cayeran cubetazos de agua caliente. El huracán Isla pegó dos veces. Después de que llegó el primero, a las horas pegó el segundo. Tengo las pruebas. A ver si hace contacto con nosotros. Jazmín Gutiérrez, maximizaron mediáticamente el fenómeno para evitar desgracias personales. Y eso tiene su lado bueno. Todo se vale para salvaguardar la integridad de las personas. Muchas felicidades por los invitados hoy de Grillos, Jazmín Gutiérrez. No, pues muchas gracias, señora. Yo reconozco que hubo, dice Rocío Gracia del Centro, yo reconozco que hubo una muy buena coordinación de todas las personas involucradas en la prevención de los desastres naturales. Felicidades por el programa. Yo creo que no hay que minimizar, y al contrario, también hay que cacaraquear la coordinación que se dio entre todas las instancias que participaron. Sí, es consecuencia, insisto, de experiencias muy amargas, ¿verdad? De errores monumentales. Qué bueno que se genere esta cultura. Y creo que los medios cumplieron su papel y las redes. Ese es el lado bueno de las redes, ¿no? Del internet y todo, ¿no? Dice Virginia Vargas, científicamente, y quizá no tenga mucha explicación la manera en que se desempeñó el huracán Patricia. Yo digo que fue la providencia divina para un país
tan golpeado como estamos Sí, nosotros. lo que decía al principio, ¿no? Quizá hubo ahí compasión de México, ya bastante castigo está por los políticos, como para Ya con agregarle. Enrique Peña Nieto Bueno, a ver, y rápidamente. Víctor Hugo Hernández tiene, ya con eso. No me hagas recordar cosas, porque un día voy a contar cuando te enfermaste y estabas en el hospital, cómo me llegaron aquí a pedir mucha gente que le pidiera a los médicos que le cortaran Dije, vaya por favor y pídale a los doctores que le Oye, y corten. Mario abrazado a un crucifijo. Oye, Francisco, Que me llevó el padre ¿Sí, Grillo. Rodríguez Tenorio? Francisco, a ver, vamos a platicar con Francisco rápidamente. Sí, A ver, este gracias, desafío Pablo. multimodal, Gracias, Pablo. a ver si ahorita lo podemos... Es que me mandaron ayer la foto para que estuviera enterado de cuál era la posición actual del huracán, ¿no? Ajá. Esta es la posición actual. El huracán, Ay, ay. famoso huracán Ramírez. Le estamos Cambiando de quitando, trayectoria. le estamos quitando mucha seriedad al programa. A ver, mira, Francisco, platícanos el El desafío reto, modal. el desafío modal. Mira, es un ejercicio que se hace año con año en toda la República, varias ciudades de la República, en esta ocasión más de 20. Todavía no están todos los datos procesados, pero se trata de ir de un punto A a un punto B de una ciudad en distintos modos de transporte. Unos van a pie, unos van en autobús, unos van en autobús y a pie, unos van en bici, unos van en moto, otros van en coche, y se trata de medir el tiempo y después medir la eficiencia, que la eficiencia tienes que medir el costo de ese traslado, ¿no? En Torreón lo hicimos, en La Laguna, perdón, lo hicimos por tercera vez de la plaza principal de Gómez Palacio a la plaza mayor de Torreón, aproximadamente 8 kilómetros. Un trayecto que no acaba de gustarnos porque está un poco... Se atraviesa el periférico, No, agarras el Boulevard Miguel Alemán y eso favorece al coche. Pero bueno, queremos hacerlo metropolitano y si lo haces metropolitano pues te va a tocar una parte de vía rápida y ni modo. Los resultados fueron, llegó en primer lugar una moto, segundo lugar una moto, tercer lugar una moto, luego una bici, luego una moto, luego una bici, Pues, luego el ¿cuántos primer participaron? coche, ¿perdón? ¿Cuántos vehículos? 15. 15. Luego un coche y luego 3 bicis y luego 2 coches. Luego una bici, transporte público y peatón. En promedio, todas las motocicletas, las 4 que participaron, hicieron 12 minutos con 50 segundos. Las bicis que participaron en promedio hicieron 18 minutos con 8 segundos. Y los coches en promedio hicieron 18 minutos 57 segundos, casi un minuto más que la Claro, bicicleta. Entonces, este ejercicio se hace para decirle al gobierno, oye, no le estás invirtiendo al medio más eficiente que hay para moverse en la ciudad. Ciertamente no es el más veloz porque gana la moto, pero es el más eficiente porque no gastas gasolina. Sí, Es claro. el que menos contamina, te da Si en salud, lugar etcétera. de áreas o vías para automóviles se construyeran ciclopistas, Más gente esos usaría números la bici. bajarían todavía más Sí. a favor de las ciclistas. Claro, y más gente usaría la O sea bicicleta. que el ejercicio lo que busca es decirle a la autoridad, tu política pública en Está materia errada. de transporte está errada Sí. y llévatela por acá mejor, ¿no? Sí, y en este caso en particular decírselo al Congreso, a los diputados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su proyecto de presupuesto de egresos para 2016 no le asigna un solo 5 a la movilidad no motorizada. Entonces le estamos diciendo a los diputados, corrige ese error garrafal de la Secretaría de Hacienda. Ahora, Dedícale dinero. este ejercicio fue en otras ciudades también de la República. Sí, en la Ciudad de México los primeros 4 lugares fueron bicicletas. Ellos lo hicieron creo que fue del Palacio de San Lázaro a la Asamblea Legislativa del DF. Fíjate que tengo un hermano que vive en la Ciudad de México, lo conoces, que ahora se mueve solo en bicicleta. Tiene su carro y me dice, es que no tienes idea cómo, Claro. cómo han diseñado en estas sí, administraciones que sea la bicicleta. Y digo, oye, es que es muy peligroso. Le digo, que andes en bicicleta en el Distrito Federal se me hace ya. muy peligroso. Y me dice, Sí. no, me dice, "No, claro, siempre va a ser peligroso y siempre va a influir otros factores, tiene sus riesgos. Pero dice, es increíble la cantidad de vías importantes que han cancelado a favor de la bicicleta. Sí. A favor de la Porque bicicleta. es la mejor inversión en términos de salud pública Desde luego. y en términos económicos también. Claro. Porque aquí todo lo que se proyecte es con grandes presupuestos para grandes obras, porque hay grandes mordidas, Y porque grandes negocios, hay grandes y grandes comisiones. corruptelas. Entonces, ya el gobierno empieza a percibir la realidad de que no atender la salud pública
deteriora más los presupuestos, porque se destinan miles de millones de pesos a enfermedades Pues crónicas. díselo a los diputados que acaban de reducir el lleva- 50% de impuesto a la industria de los refrescos. Se me hace una... Mira, hay un estudio muy Es el interesante cabildeo y la corrupción La al final. corrupción. muy interesante de Alejandro Dávila Flores, el ex rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, ciclista urbano. Cuando era rector, él iba a la rectoría en bicicleta y sigue usando la bicicleta. Y él decía, en el decil más de menos ingresos de la población de México, el impacto de usar la bicicleta se ve en dos sentidos. No gastan, el decil más pobre que tiene coche, gasta demasiado dinero en el coche. Y el que usa la bicicleta, no nada más no gasta en eso, sino que gasta menos también en medicamentos Claro. de hipertensión y de Sí, diabetes. así es, sí, por enfermedades supuesto. crónicas. Tiene un efecto multiplicador positivo. Claro. Totalmente. Qué bien. Totalmente. No, pues felicidades. Es la tercera vez, ¿verdad? Sí, es la tercera vez Oye, que lo hacemos. una pregunta. ¿El transporte público en qué lugar quedó? El transporte público llegó en antepenúltimo lugar, hicieron 32 minutos 49 segundos, tomó 2 autobuses y un compañero que tomó un autobús y luego caminó de la terminal de Los Rojos a la Plaza Mayor hizo 33 minutos con 24 segundos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿esto qué? ¿Nos lo envían para promocionarlo? Perdone, nada más déjenme comentarlo porque ya vamos al corte. Primera reliquia en el Santuario del Cristo de las Noas que organiza el sector restaurantero, la Cámara Nacional de la Industria y los Restaurantes. Va a San ser Juditas. en favor de San Judas, 28, ya es 28, ya estamos a... No, 24. 28 de octubre. Dicho sea de a paso, la 1 hoy de la cambia tarde. el horario. Sí. Sí. Hoy termina el horario de verano. Es un muy buen esfuerzo que están haciendo los restauranteros La por imagen no está promover mal, la... le ¿Está? falta la llamita, ¿no? ¿Le falta la llamita? Sí, San Judas Tadeo. siempre tiene una llamita. Pues a lo mejor era cuando era más jovencito y todavía no se la ganaba. Una promesa del padre Rodríguez Tenorio, ¿no? Sí, la hizo. Gerardo, por cierto, también no pasar por alto, ya traes en puerta tu aniversario 20, ¿verdad? Así es. ¿Qué va? ¿Cómo pasa? 20 años. Ya, efectivamente. Hombre, felicidades. Parece que fue ayer. Híjole, nos invitas y te agradecemos mucho al desayuno, que será en la canasta. Tradicional. El Saltillo, así es, sí, en la Qué canasta. padre están Fíjate que yo tengo ya varias de estas invitaciones guardadas, me gustan mucho, porque Sí, haces algo sí, que me le- gusta, que es todos los ejemplares, los que caben Una parte, en la sí, invitación. claro. Muy padre la invitación, gracias Del Gerardo. año en cuestión, ¿verdad? No, esto es del primer año. Desde el Ah, primer del año. primer así año, es, perdón. es un compendio de 20 años. Hoy tu portada le apuestas a cancha dispareja, intelectuales, políticos y artistas contra las leyes discriminatorias, y haces un análisis también de los medios. Está interesante. Espacio 4, la otra lectura ya está también, ya salió. ¿verdad? Efectivamente. ya está Gerardo, lanzado. gracias como siempre. Mucho gusto, Víctor Un Hugo, gusto encantado enorme de verte, saludarte, Mario, Francisco. mucho gusto. Igualmente, Gracias, querido muchas Gerardo. gracias, Mario. Francisco. Vamos a una pausa, regresamos. Mire usted, el día de ayer, no esta semana, hubo un evento muy importante aquí. Me gustó mucho una conferencia de un destacado economista. Le voy a dar los detalles. Después del corte regresamos para platicar con quienes la organizaron y lo que de ahí se concluyó. Volvemos. ¿Eres un storymaker? Wobby y Megacable te llevan a New York al evento que reúne a los mejores líderes del mundo de los negocios, World Business Forum. Disfruta de esta gran experiencia con todos los gastos pagados. Consulta las bases y condiciones en www.megacable.com.mx. Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up. I've been waiting for you. Presiona el botón VOD y contrátala por Megacable Play. Para mi negocio, el Internet es más que una herramienta. Es más que comunicación. Con el servicio de Internet Premium de Metrocarrier tengo la mejor velocidad y estabilidad, con conexión de fibra óptica. Y lo más importante, el respaldo y la asesoría de expertos. Al mejor precio del mercado. Si lo que buscas es una empresa que trabaje con la misma pasión que tú, Cámbiate a Metrocarrier. Tu empresa lo vale. Metrocarrier. Comunicamos tu empresa.
Me da muchísimo gusto tener aquí con nosotros a una compañera periodista a quien admiro mucho y a quien sigo también mucho, Marcela Pámanes. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Es un gusto tenerte, Marcelita, y además por el motivo también de tu visita que hayas aceptado venir, porque el pasado martes 20 estuvo aquí en la comarca lagunera el doctor Luis Fonserrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Un evento que organizó GREN muy bien, de una manera muy espléndida, muy generosa, pero creo que independientemente de la logística fue el contenido, ¿no? Sí. Qué bárbaro, qué conferencia tan intensa, tan bien presentada. Y a mí en lo personal, que no soy economista ni experto en el tema, me impresionó mucho la claridad de los datos de lo que habló. Sí. Felicidades antes que nada por este evento y platícanos cómo lo organizaron. Gracias a nombre de GREN, por No, supuesto, porque finalmente todas estas actividades que realizamos, las conferencias y otro tipo de propuestas que tenemos para el auditorio, lo hacemos siempre impulsados por este afán de hacer realidad nuestra misión, de convertirnos en un medio que pueda en algún momento dado estimular la participación interactiva de la sociedad. Fonserrada es director del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Del sector privado. Sí, esta es una institución, una C, que tiene ya 50 años, fue fundada en 1963, están encargados de hacer mucho análisis, mucha investigación, muchos datos muy certeros de lo que significa la economía política. Ellos prestan servicios a las empresas, tienen una cantidad de eventos con los medios de comunicación también muy interesantes. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido en varias ocasiones a través del programa Contextos la presencia del doctor Luis Fonserrada y nos llamaba mucho la atención su generosidad, siempre está como muy dispuesto a poder participar y además muy generoso también en sus explicaciones que, como tú lo dices, Víctor Hugo, bueno, y tú lo sabes también bien, Mario, son precisiones matemáticas. La economía es una ciencia exactísima que la verdad es que para muchos de nosotros es bien difícil entender, pero él siempre nos hace fácil lo difícil. A mí en lo personal lo que me llamó la atención es que días antes el gobierno federal había lanzado una campaña mediática importantísima con declaraciones de Peña Nieto, con declaraciones de los sectores empresariales aliados al gobierno, con la Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera, ponderando la creación de empleos que se habían logrado, si mal no recuerdo, en el último año de gestión de Peña Nieto. Y él hablaba, incluso hizo un comparativo, que en el último año de Peña Nieto se habían creado más puestos de trabajo que en los 2 sexenios anteriores. Fue un dato impactante. O sea, ahorita que Marcela nos complemente, pero a mí la lección, por ejemplo, de esas primeras lecciones que tuve, fue la explicación de los números del Seguro Social. Exacto. Para mí eran una fuente, digamos, era una fuente de referencia y decías, tú ves que si el Seguro Social te dice que hay 1000 nuevos empleos, es porque hay 1000 nuevos empleos. Y en esta conferencia aprendimos que no necesariamente son 1000 nuevos empleos. No, y sabes que es precisamente los argumentos que siempre te ponen por delante, y ustedes lo saben bien, quienes se encargan del desarrollo económico de los estados, inclusive de los municipios, y ni se diga desde la federación. Entonces, pues aquí hubo la oportunidad de escuchar precisiones y la verdad es que nos abrió mucho los ojos porque me llamaba también mucho la atención este otro dato que proporcionó en relación a cómo el salario se ha ido haciendo cada vez menos, pulverizando prácticamente, claro. Y que entonces esto no se toma en cuenta, y además la diferencia entre la población económicamente activa y la población que está buscando en este momento empleo, o la población que está en condiciones de conseguir un empleo. O sea, aquí lo que nos damos cuenta es que las variables económicas son impresionantes. Sí, cómo no, y sabes que sobre todo a resultas de la visita de José Ángel Gurría, el secretario general de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a los 34 países más desarrollados del mundo, en donde México es vergonzoso, pero ocupa los últimos lugares en todo, en educación, en esperanza de vida, en salario, en seguridad jurídica,
Y los primeros lugares, desde luego, en impunidad, Fíjate, en corrupción. De lo que decía Luis Fonserrada, que a mí se me... Bueno, en el caso del Seguro Social nos explicaba por qué las cifras no son del todo confiables, porque decía, lo que ha ocurrido es que el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda tienen ahorita una política muy intensa de incorporar trabajadores al Seguro Social. O sea que hay mucha gente que sí está trabajando, pero que no está en el Seguro Social. Claro. Y esa gente la trepan al Seguro Social. ¿Pero cómo? O sea, gente que trabaja pero que no tiene Seguro Social. Son ambulantes, por ejemplo. Y hay mucho profesionista que no tiene Seguro exactamente. Social. Freelance y gente que... Bueno, esa gente que se incorpora al Seguro Social no representa un nuevo empleo. Ese empleo ya existe, ya está. Sin embargo, el seguro lo presenta como que ya tenemos más gente. Una cosa es estar asegurado y otra cosa es que haya crecimiento en el empleo. Y remite a las cifras del INEGI. Dice, en todo caso, lo más confiable son las cifras del INEGI. Y otro comentario que me gustó, el análisis. El principal problema, un problema auténtico de seguridad nacional, es el empleo, el desempleo. Desde luego. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, si de ser ciertas las afirmaciones del gobierno federal y de Enrique Peña Nieto, evidentemente de que, por ejemplo, la creación de empleos ha sido formidable en el último año, obviamente el crecimiento del Producto Interno Bruto sería mucho mayor de lo que es. Y los últimos datos son de que este año vamos a crecer en 1.2 en el mejor de los casos. Siempre se ajusta a la baja, ¿no? Lo que comentaba Marcelo, y es cierto. O sea, más bien no es que haya más empleos, sino los empleos que hay se han depauperizado tremendamente. Dice, hoy hay más. Antes había gente que ganaba arriba de 3 salarios mínimos y esa gente dejó de trabajar, se incorpora y ahora gana un salario mínimo, cosas por el estilo, ¿no? Sí, es un montón de cosas que la verdad es que lo explicó perfectamente bien. Y si me permites, claro. Víctor, Mario, creo que puedo aprovechar para hacer un comercial. Por favor, y la gente que quiera escuchar toda la conferencia para que se entere de todo esto que tú estás citando y Mario corroborando, lo pueden hacer a través de nuestro portal, es www.noticierosgren.com.mx. Ahí está la conferencia, el audio de la conferencia y el video de la conferencia. Qué bien, imperdible, imperdible. Sí. Oye, bueno, tuvieron, yo calculo debe haber habido unas 300 personas, aproximadamente, ¿no? Sí, fíjate que nos llamó mucho la atención porque no es un tema sencillo, fácil, cómodo. No. La economía siempre es árida, sí, entonces... Mario quiere que traigamos a Ricky Martin. Sí, Mario. Pero en realidad, pues no hubo respuesta por parte del gobierno. Los gobiernos guardaron silencio ante estas declaraciones, porque Luis Fonserrada hablaba de que, a diferencia de lo que dice el gobierno, de que el desempleo anda en el 4% de la población económicamente activa, según sus cálculos, el desempleo rebasa el 21%. ¡21%! Estamos hablando de una cifra escandalosa. Por eso Fonserrada lo decía, estamos ante un problema de seguridad nacional. Bueno, y aparte acuérdate que en el final de la conferencia, Luis Fonserrada citó algunos aspectos que son también muy importantes, y uno de ellos fue la ausencia de Estado de Derecho. Sí, la legalidad. Ya esta parte la tuvo que abreviar un poco porque, bueno, ya se había extendido mucho en todas las explicaciones de lo que tenía que ver específicamente con la economía, pero eso fue algo... La ausencia de Estado de Derecho significa impunidad. Sí. Así de simple. Y favorece la corrupción. Claro. Oye, también algo que me gustó, bueno, que aprendí de esta plática que dio este señor, es también, menciona cómo dice, hay por lo menos una treintena de programas públicos que son un verdadero desperdicio. Bueno, son los programas sociales, son programas asistenciales pero mal estructurados, que lo único que hacen es dilapidar el dinero y no sacar a la gente. Se repiten a nivel estatal, municipal y federal. ¿Sí? Y se han canalizado carretadas de dinero. Carretadas de dinero. Está como en los recursos que se canalizaron para sacar de la pobreza a los sectores más vulnerables de Oaxaca y de Chiapas, desde tiempos de Salinas a la fecha, han sido monumentales. Y no se ha logrado sacar a nadie. Y sin embargo, los números del INEGI indican que la pobreza extrema está en esos lugares. No, se abatió con 50,000 personas. Bueno, pero es que además de todo esto que están mencionando, pues ya sabemos que los programas sociales tienen un vínculo muy estrecho, que también lo mencionó Luis Fonserrada, con las cuestiones electorales. Entonces, desgraciadamente, mientras que se esté apostándole a un fin utilitario de los programas sociales y no realmente a
un fin reparador y además alentador para poder generar esta movilidad dentro de los nichos de población ahora con esta pobreza multimodal que existe. Ay, se me cayó el micrófono. Perdón, es que yo estoy acostumbrada a radio. Sí. Gracias, qué amable. Ya, perdónenme. Entonces lo que es muy importante es que tomemos en cuenta esto, o sea, el vínculo que existe entre lo que gasta el gobierno y sus afanes electorales y no realmente para resolver. Y además realmente para sacar de la pobreza, esto yo no lo digo, lo dicen incluso premios Nobel de Economía, que indican que la mejor forma de sacar a la gente de la pobreza es el salario. El salario. Si tú tienes trabajadores, bueno, ¿qué es lo que pasó con China? ¿Por qué China o por qué la India han sacado a cientos de millones de personas de la pobreza o de la pobreza extrema? Por salario, porque tienen trabajos. Pero va salario y productividad, ¿no? Y educación, o sea, ¿qué está pasando con India? ¿Y qué está pasando con China? ¿Qué está pasando con Corea? ¿Dónde están los mejores niveles de educación? Puso el ejemplo de Corea. Dijo, Corea hizo un comentario que también me impactó. Dice, palabras más, palabras menos, dice, si yo estuviese arriba y tuviera poder y pudiera tomar decisiones, invertiría el total de mis recursos y de mis posibilidades en generar trabajo. Generar trabajo y generar empleos. O sea, destinar hay muchos asegúnes, el trabajo te genera educación, te genera ingresos, pero hay muchos asegúnes en eso. Porque se genera trabajo, por ejemplo, con Oxxos, con las tiendas Oxxo, con las tiendas de conveniencia. Pero ¿qué tipo de trabajos son? Son trabajos de muy baja calificación que no sacan a la pobreza a nadie. Es que no nada más es la cantidad, es la calidad. Claro. ¿no? Y hay algo que también lo dijo y fue de las pocas cosas que tuve oportunidad de estar tuiteando. Mientras que el gobierno no emplee los recursos en invertirlos a infraestructura y a generar también el mismo gobierno este empleo que estamos necesitando, no vamos a salir del hoyo. Pero fíjate, Marcela, es increíble, todavía hace algunos sexenios, los propios gobiernos, estatal o municipal, implementaban los famosos programas de empleo y contrataban a miles de personas para la construcción, por ejemplo, que la construcción genera miles de empleos. Pero ahora los emplean en limpieza, por ejemplo. Ah, sí, claro. La marea roja. Claro, pero con fines electorales. Pero además, qué calidad y qué estímulo. A mí lo que me preocupa mucho de la economía de nuestro país es que se ha roto la posibilidad de la movilidad social. Sí. Antes estudiar sí significaba, y creo que nosotros pertenecemos a generaciones donde sabíamos perfectamente bien que estudiando podíamos aspirar a una mejor calidad de vida. Ahora ya no. No, exactamente. Por cierto, te recomiendo, seguramente ya lo leíste, pero vale la pena para que también con nuestro auditorio, el de Mi Reinato, de los Mis Reyes. Sí, claro, Ricardo Rafael, claro. donde explica precisamente eso, Ricardo Rafael, que dice, la movilidad social en este país se perdió totalmente, dice. Y ve y pone al país como un edificio de 10 pisos y dice, los que viven en el penthouse jamás van a poder hacer contacto con los que viven en el primer piso, el piso 1. Y los del 1 no pueden aspirar en su vida a poder subir al 9º, al 10º, al 8º. El país está hecho de esa manera en que si naces pobre, pobre te quedas. La pobreza es algo que aquí se hereda y es transgeneracional y tal pareciera que es un verdadero milagro cuando se puede abandonar, cuando se puede dejar atrás la pobreza a nivel de familia. Rarísima la persona, en todo caso sale de la pobreza extrema y pasa a la pobreza. Pero de ahí a otro estatus o a otro aspirar a 8 al 10º es muy difícil. No. Y contrario, fíjate, quienes están en el 18º piso, en el 9º piso, que esos son los estatus más altos, rara vez caen. No, acuérdate que Luis Poncerrada decía esto, hay mucha gente en un nicho cada vez también más depauperado y más difícil de localizar, que es la clase media. Está desapareciendo. O sea, y la clase media ya bajó un escalón. Pero Marcela, fíjate una cosa, aquí los niveles de clase media, tengo entendido que la inmensa mayoría de las personas asalariadas en México ganan cuando mucho 6,000 o 7,000 pesos. 6,000 o 7,000 pesos. Sí, la otra vez lo platicábamos. Estamos hablando de que 3/4 partes de la población económicamente activa. Pero para una familia de 3 o 4 personas,
hablar de 6 o 7 mil pesos, ¿tú crees que va a sacar adelante a la familia, Eva? Es un nivel eso lo decía, que no es de clase media. Conservador lo decía también, y el gobierno lo pone como clase media, ya con un ingreso de eso. Decía un analista de CNN que también hacía ese comentario, dice, ¿ustedes quieren calificar el servicio, la calidad del servicio en México? Piense que el promedio de gente que le atiende tiene ese ingreso de 6 mil, 7 mil pesos, y menos incluso. Oye, pero o sea, es la calidad del servicio. ¿Qué puedes esperar de alguien en el contexto internacional? Ubiquemos a México en el contexto internacional. México está de veras en el sótano del sótano. De los 34 países que integran la OCDE, México es el que tiene los salarios más bajos. Los salarios más bajos. ¿Cuánta gente vive con $1? En México se gana poco, se vive poco, porque tiene una esperanza de vida de 77 años en el mejor de los casos. Y ya subió. En el mejor de los casos. La tenemos de 50 y tantos. Bueno, eso es real también. Y la desigualdad aquí en este país es pavorosa. Y lo que comentabas tú, Marcela, el Estado de Derecho. Sí. Bueno, pero volviendo al punto de la visita de Fonserrada, convocaron por lo menos 300 personas estuvieron en la conferencia. ¿Sabes? Fue un público diverso, me encantó. ¿Fue ella mía o estaba el alcalde? Estaba el alcalde de Gómez Palacio. Ah, de Gómez Palacio. Sí, el otro estaba en José campaña, Miguel yo Campillo creo, ¿no? Carrete nos hizo el favor de asistir y había un grupo de estudiantes maravillosos. Estaban de asociaciones civiles que están impulsando mucho la participación ciudadana. Renacer Laguna, por ejemplo, estaba PC29, estaban empresarios. Bueno, había un público muy diverso, pero muy interesante. Ahora bien, ¿participaron? ¿Qué hacer? ¿Qué fue las recomendaciones que dio Luis Fonserrada? Pues mira, él lo que nos decía ya un poco en corto, porque ya no hubo oportunidad de ir por más, sino en la sesión preguntas-respuestas, creo que fue donde se extendió en ese sentido, es enterarnos, informarnos, participar, es que no hay otra. Se congratuló de que existiera en la comarca organizaciones participativas y activas, y dijo, esa es la solución, que cada vez la sociedad se involucre más y decida, no por los políticos. Que son incómodas siempre para los gobiernos, ¿no? Absolutamente. Pero es que no hay esta posibilidad de entender que podemos hacer sinergia. Pero el problema, ¿saben una cosa? El problema es que, de acuerdo a la cultura política que tenemos en este país, un organismo que no es controlado, que no depende de una u otra manera del gobierno o de la autoridad, es un organismo que es políticamente peligroso. Claro. ¿Verdad? Y hay que descalificarlo lo más pronto posible para que no haga daño, control de daños. De los organismos que se han creado y han desaparecido en Torreón, porque no tienen ningún apoyo de ningún tipo. No, y aparte la embestida es muy dura, la embestida de gobierno, ¿verdad? Claro. Oye, qué padre, Marcela, ¿van a seguir haciendo este tipo de eventos? Pues eso esperamos. Digo, ya en otro momento trajimos a Sergio Aguayo, a Jorge Cepeda Patterson. Hemos buscado siempre tener contacto con... Carmen Aristegui, ¿por qué no lo invitan? Fíjate que es bien difícil ponerse en contacto con Carmen Aristegui, trae una agenda bien apretada, sí lo hemos intentado en varias ocasiones a través de Alejandro Cárdenas. Hay que recordar que fue Grem quien logró que la señal de Carmen Aristegui estuviese aquí en la comarca lagunera. Bueno, es que ella estaba en MBS y la verdad es que nosotros tenemos 2 estaciones que tienen know-how de MBS. Sí, pero ya desapareció el programa de Aristegui. Sí. Pues bueno, pues ya sabemos lo que pasó. Pero está Portal y está en CNN, hay opciones siempre. Fíjate, lo que pasa es que hemos visto como... No, pero nunca como la radio. La radio 4 horas. De ser el patito feo en los medios de comunicación hace algunas décadas, la radio hoy ha pasado a tener una preponderancia impresionante. Bueno, yo creo que ese momento, ese instante ya pasó. ¿De la radio? ¿De la radio? Sí, o sea, ¿Pero qué te pasa? No, bueno, sí. O sea, de la reactivación, del reverdecimiento de la influencia de la radio, porque... Yo no creo que haya pasado, Mario, este golpe a Carmen Aristegui desinfló... No necesariamente, Mario. Espérame. Sí, ni duda cabe que Aristegui... No, ese es un error, Mario. Aristegui... Escúchalos. No, sí entiendo que mucho de la radio está desvirtuada. Son voceros oficiales. Pero hay programas sensacionales. De todo. En televisión no, en televisión también. ¿Cuál? Sí. Hay mucha gente que son voceros oficiales. No, bueno, todos. eso te digo, o sea... Todos.
No podemos... Ve el programa que se está pasando en el otro todos, programa. todos, No. Todos. Es que Mario generaliza y no se puede generalizar. Hay Bueno, voces el muy valientes. 99%. El 90%, el 80%, no, pero yo creo que la radio está en su mejor momento. Creo que la radio atraviesa por un muy buen momento. No, ¿cómo en su mejor momento? Sí. Después del golpazo que le dieron Pero a Aristegui no es la radio, Mario. Pero es la- Hay 100 le da legitimidad, opciones. es la única No, persona Mario. legítima que había a nivel nacional. Digo, me parece la verdad muy drástico tu juicio, pero tú siempre has sido así es que lo respeto. Es que no hay que andarse por la No, rama, bueno, mi querida Marcela. pero esa es tu apreciación, mi apreciación es A otra. ver. Mi apreciación es que la radio sigue siendo un espacio con más libertad, con más posibilidades inclusive Bueno. de poder... Permíteme, Sí, Mario, sí, de sí, poder integrar más voces, que haya más pluralidad, que sea más rico en los espacios. Y entonces, en ese sentido... Comiencen ustedes a criticar en su programa al gobierno del Estado, al gobierno municipal. A ver cuánto dura. Pues lo hemos hecho. Sí lo hacen. Pues lo hemos hecho. Hombre. No los oyes, ¿verdad? Por lo se visto. hace. No, Entonces, ¿cómo puedes juzgar? No, ¿Cómo pero puedes decir? no los oigo a resultas de lo mismo. No, mi querida Marcela. se me hace a resultas se me de lo hace mismo. que hay muy buenos otorrinolaringólogos. No. Oye, dice, digan que se elimine la burocracia para que los programas lleguen a los campesinos, sobre todo los programas sociales. Sí. Carlos Rivera de la Colonia Matamoros. Es cierto, eso Enrique Martínez también lo decía ayer. Yo le preguntaba, ¿cómo siendo secretario de Agricultura, yo pensaría que tiene toda la capacidad para actuar y para decidir? Y decía Enrique Martínez, ahí donde lo ves, entra uno más amarrado de lo que te puedes imaginar. Claro. Palabras más, palabras menos. Sí, Decía. cierto. Y decía, uno decide algo y hay 10 abogados que te dicen, si usted hace eso, va a incurrir en un delito. No, Si usted incluso- marca esa política que va para los pobres, va a incurrir, corre el riesgo de que Mira, lo califiquen por el aquello. propio Enrique Martínez comentaba en algún momento que el encargado de la comunicación social de la Secretaría, de su Secretaría, había sido nombrado no por él, sino por Osorio Chong. Sí, que se Y como repartió. ese, la mayor parte de las secretarías de Estado. Entonces, dime tú, por ejemplo, ¿quiénes son los subsecretarios de Hacienda? O sea, o los subsecretarios de la Zagarpa. Eran gentes de Osorio, eran gentes O de Peña Nieto también. o sea, tienen un... Sí, se reparten las cuotas. El Sí. titular es la parte visible, Y los demás pero son- los operadores están abajo. Josefina Rentería de las Torres, en la parroquia San Judas Tadeo, hacen un llamado para que la gente de la comarca solicite que en vez de que la gente lleve veladoras o flores, lleven despensas o alimentos para poder repartir. Con motivo del Día de San Judas Tadeo, que Pues es la mejor convoca manera. a mucha gente. Solicita aquí en la comarca, dice la señora Martínez, solicita que en la comarca la señora Martínez, el señor Martínez, exsecretario de Zagarpa, dice que él quisiera que se eliminara la burocracia en el campo, para que los beneficios del campo se Ay, dignifiquen. por cierto, Creo que ahora le que hablaba, ¿no? lo mencionas. El título de su conferencia era algo así alimentario, ¿no? Sí. De Enrique Martínez. Del programa alimentario. Sí, pero terminó hablando de las candidaturas independientes. O sea, ahí hay una tomadura de pelo para el auditorio, ¿no? Porque tú vas a la conferencia a escuchar pues, las reflexiones, las opiniones, los datos que tenga una persona tan importante como fue, y luego termina hablando de candidaturas pero ¿sabes por qué? Yo sí lo entiendo. Hablemos claro. No. O sea, el Pero señor ¿qué vino pasa? aquí no a hablar de la situación alimentaria en México, sino de una promoción electoral de quién. Lo que pasa es que, mira, también los medios somos muy perversos a veces. Y te voy a decir por qué. Forzamos al político a hablar de temas que no quieren hablar. Y ya que lo hablan, entonces te le vas y dices, ya vino y dijo esto. Eso fue lo que ocurrió también con Enrique Martínez. Todo el mundo preguntándole al final del día cuál era su futuro y si iba a participar en política. Es que esa es otra revisión que tendríamos que hacer con mucha curiosidad, Víctor. Esta participación de los medios de comunicación. Mira, lo vimos ayer con Patricia, sí, con el huracán. Es terrible que le apostemos a las tragedias para que se puedan vender más los espacios y se puedan ver más los espacios. Tenemos que apostarle a las realidades y hay que mostrarlas tal y cual son, aunque resulten los materiales a veces no tan impactantes, y tan interesantes para un auditorio. ¿no? Totalmente de acuerdo, Marcela. Yo creo que aquí los medios de comunicación deben y tienen que hacer un ejercicio de autocrítica, o tiene que surgir una instancia. Hablemos en plural. Que tendremos que hacerlo. Tendremos que hacerlo Sí. porque hay Ahí está mucha, el caso, hay mucha mi querida responsabilidad. Marcela, es el caso del Bronco. El caso del Bronco destapó una cloaca del tamaño del mundo de los medios, en particular medios electrónicos en Monterrey, que estaban
estaban al servicio mañana, tarde y noche del alcalde, del gobernador, de Patricio, ¿cómo se llama? Rodrigo Medina. Rodrigo Medina. Y nada más se fue Rodrigo Medina, empezaron el ataque sistemático y brutal. O sea, el propio Bronco tiene un portal en donde apunta todas las notas negativas publicadas por Milenio. Sí, pero mira... ¿Y por qué? Porque Milenio no le da dinero. Pero digo, el gobernador no le da dinero. Que estamos en una espiral, yo diría que es una espiral de corrupción global, en la que los medios no logramos zafarnos de eso. Es el sensacionalismo, es el tratar de buscar más las pasiones, lo que te llame la atención. También lo ves en Estados Unidos, con los medios. Ponderan mucho lo que es el drama. Y evidentemente va en detrimento de la calidad del ser humano. Pero también, por otro lado, cuando tú cuestionas eso, porque me ha pasado, pláticas que he tenido, también dices tú, bueno, y es que también la gente cada vez pide más eso, por el nivel de educación. Cada vez es más pobre el nivel de educación. Hoy la gente se educa más en textos de WhatsApp y de textos breves que leer un libro. Leer un artículo que cada vez es más difícil leer un libro. Tú lo sabes bien porque además tú eres docente y tú estás en contacto con los muchachos. Es otro lenguaje y es otra manera de entender la vida. Lo platicábamos recién con el hermano de Francisco Valdés Pérez Gasga, Gabriel Valdés Pérez Gasga, y nos hablaba de este ensimismamiento que tienen los jóvenes y este no ver más allá que a sí mismos y no ser solidarios y ya no estamos acostumbrados a vernos a los ojos. Eso es muy triste porque todo lo hacemos a través de mensajes. Entonces necesitamos sensibilizarnos todos y esta es una parte que yo creo que como medios nos toca de una manera más puntual. Sí, tienes razón. Hay que picar piedra y hay que tratar de volver a los orígenes. Oye, pero enhorabuena, te doy cuenta más. Un gran éxito, un gran evento el que organizaron. Yo creo que sí. Y ojalá lo repitan y lo sigan manteniendo. ¿Hay algún plan al respecto? Sí, lo estaremos haciendo. Ya estamos haciendo nuestro calendario anual para el 2016 y ya se los participaremos y por supuesto están invitadísimos. No, hombre, muchas gracias. Invitado el auditorio que nos sigue a través de la radio, que sí tenemos mucho auditorio, que sí confían en nosotros, que sí hablamos de todo. Mi querida Marcela, si eso fuera cierto, los ratings serían distintos. Pues es que, ¿tú tienes ratings verdaderos? No sé. Entonces, ¿cómo puedes decir? No, o sea, porque yo recuerdo, por ejemplo, gente especializada en estas cuestiones, dice que ciertos espacios, fíjate lo que son las cosas, ¿sabes cuáles son los programas más escuchados en la radio? A ver, ¿cuáles son los programas más escuchados? Son los musicales, son los de banda, son los de gruperos. Esos son los programas más escuchados. ¿Y tú crees que los programas más vistos en televisión son estos? No, claro que no. Entonces, mira, vamos haciendo lo que nos toca hacer y vamos haciéndolo bien. Pero esto es una vez a la semana, mi querida Marcela. Y es el auditorio el que pone finalmente a cada quien en su lugar, ¿no? Pues mira, tenemos veintitantos años bueno, por algo será también, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero fíjate, de acuerdo a los ratings, se supone que también tengo mis dudas en cuanto a la calificación. Yo también coincido contigo que ahí hay mucha mano negra. Pero ponen, por ejemplo, a Ciro Gómez Leiva lo ponen a nivel nacional como el que más se está oyendo. ¿El que más se está oyendo? Sí. El defensor de las causas difíciles y desesperadas, le decimos, ¿verdad? Porque defiende cada causa. Es que es puro humorismo involuntario, el de ese cuate. Bueno, Oscar Mario Beteta. ¡Uy, qué bárbaro! Pura Ricardo gente Rocha. Bueno, oye, lo que sí también sabes que está en crisis. En el DF, ¿no? Sí, en el DF. Mario Beteta, ¿o cómo se llama? Lo que sí te debo decir algo, la televisión está atravesando por una crisis impresionante. Este tipo inventó, creo que en el 2012, sí, fue en el 2012, ese Mario Ramón Beteta inventó que había recibido una amenaza de muerte, ¿sabes de quién? De Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ese tipo, y evidentemente jamás presentó la denuncia y presentó las evidencias. Mario, yo sí la he puesto. Ese es el tamaño moral y político. Pero no por uno puedes criticar a todos. No, yo no estoy calificando a todos. Te agradezco el espaldarazo, gracias por la confianza. Creo que a lo mejor como el empleo, más vale la calidad que la cantidad, de pronto. Pues sí, claro, Marcela. Bueno, claro. Marcela. Y ojalá, ¿qué más quisiera uno? Que los programas de calidad, analíticos, en donde se discuten y analizan las cosas, tuvieran más audiencia. Pero desgraciadamente esos programas no son políticamente convenientes.
explico? Eso, bueno, escúchanos. Pero Te invito a que lo escuches. Igual no tienes muy clara la referencia porque no nos oyes. Mira, estamos en el 90. Yo los oía. Bueno, por eso. Los escuchaba. Por eso, qué lástima que hayas perdido las buenas costumbres. 91.1 Los escuchaba. QFM, la estación que te escucha. Sí. Te estoy escuchando. 91.1 QFM. Ahí estamos, estación del Grupo Radio Estéreo Mairán. Ustedes nos siguen también radio en vivo en .noticieriosgren.com.mx. Tenemos una aplicación que pueden bajar completamente gratis para sistemas Apple y para sistemas Android, y entonces ustedes también pueden traernos en su celular, en su iPad. Muy bien. Y estamos ahí, cerquita. Yo me quedé, ¿sabes qué me dejó lo de la Aristegui? Cuando la quitaron y lo lamenté mucho, no por ustedes, entiendo todo lo que pasó. Sí. Me quedé con otro programa que se me hace divertidísimo, me gusta mucho. Dispara. Se me hace, ¿sabes que ese programa tiene uno volviendo a lo que tú dices, son programas hasta cierto punto que entre chaleros y divertidos, pero tienen su contenido, tienen sí, pero sabes que dura 2 horas y aquí nada más los transmiten una. Sí, por razones de programación, no por razones de qué más. No, es que se me hace que tú traías mucha información de nosotros y... No, es que mira, al final de ese programa, al final de ¿cómo se llama? De Dispara Margot Dispara. Es un programa totalmente... Sí, yo lo he escuchado. Pero fíjate, es un programa de mucha libertad, además, incluyente. Es un programa con... ¿Sabes por qué me gusta? Porque es políticamente incorrecto. Muy desparpajado. Son tú ahí estarías muy bien, ¿eh? No, fíjate que no. Y te voy a decir por qué. Porque ese programa Dispara Margot Dispara, más bien es una especie de ventaneando, nada más que con más sabor, pero de la radio. Porque los asuntos que se discuten y analizan ahí tienen que ver con cosas de artistas. No necesariamente. Fíjate que por eso me enganchó, porque de vez en cuando te meten comentarios con jiribilla que son atractivos. O sea, de repente dices... independientemente pero el medio es el medio... Sí, ponle tú que sea el artista. Pero tienen contenidos nuevos que te dan tips que dices tú, mira, por ahí va el asunto en ciertos temas, ¿no? Son sabrosos. Claro. En fin, felicidades por ese programa. Gracias, Víctor. Y si vuelven a seguir... ¡Subráyese! No, repítelo. Gracias, Víctor. Doble subrayado. No, al contrario. Oye, Marcelita, felicidades nuevamente a todo el equipo. No, gracias, ya sabes que con mucho cariño. Claro que sí, mi querida Marcela. Estaremos muy pendientes de la próxima conferencia. Claro que sí, invitados todos. ¿Me vas a invitar a mí también? Lo voy a pensar. Ya ves, siempre es la misma historia. Oye, la conferencia, ¿dónde la oímos? En .noticieriosgren.com.mx. Pero mira, lo positivo de esto, de haber traído a este personaje, es que dio una visión totalmente distinta a la oficial, a la del gobierno federal, porque el gobierno federal se solazó durante muchos días de que había sido un gran éxito el reducir de manera tan drástica el desempleo, porque se habían creado no sé cuántos cientos de miles de empleos. Y esta persona vino con datos duros y dijo, eso que dice el gobierno es falso. ¿Sí? Porque el desempleo no es del 4% como dice el gobierno federal, sino, Fonserrada dice, de más del 21%. Muy bien, www.gremradio.com.mx, ahí puede uno bajar Mira, ese es nuestro portal institucional, es que tenemos 2 portales. Ese es nuestro institucional, nuestro portal de noticieros es .noticieriosgren.com.mx. En www.noticieriosgren.com.mx, ahí está la plática. Perfecto. ¿Ya no están en 880M? No, fíjate que no, ahora con esta transición, ya nada más la señal se apagó. En FM. En FM. Tenemos 3 estaciones en frecuencia modulada. ¿Y se enlazan? No necesariamente, no, cada quien tiene su identidad y la verdad ya, antes sí lo hacíamos, ahora ya no, cada estación. Fíjate que es lamentable que se haya perdido la AM. Marcelo, ¿estarás de acuerdo conmigo? Sí, porque AM tenía mucha mayor penetración. Sí la perdimos, sabes que a mí me puede muchísimo todas las comunidades rurales. Sí, claro, pero oye, se puede rescatar, creo que van a dejar señales de AM. Bueno, no, es que viene una situación ahí en las estaciones de radio muy interesante, que ese es otro tema que deberíamos de platicar, se va a cortar, van a meter más frecuencias moduladas, más amplitud modulada. Y ahí viene un cambio muy importante también. En detrimento de las estaciones rurales y de la televisión. Es que la frecuencia AM ya está en desuso, ¿no?
En buena medida, por desgracia. Oye, muchas felicidades. Blanca Sierra te felicita, Marcela, tienes un gran programa, confiamos, creemos en ti. Gracias, mucho. Mario, ¿sí oyes? Alejandro Gursa, vamos don Alejandro, ¿cómo está? Marcela, felicidades por su participación, es un excelente programa de radio el que tiene. Gracias. Estuvo muy bueno el conferencista que trajeron, ojalá lo volvieran a traer. Sí, oye, Te valdría Mario. la pena, ¿eh? Sí, vamos a traerlo. buscar traerlo. Bueno, muchas Marcelita, gracias. Ay, qué gracias. gusto, Víctor. Ya ves que, Marcela. Es que siempre es igual. ¡Hombre! Vamos a una pausa, volvemos. Nuestra empresa trabaja las 24 horas del día. La comunicación de todas las áreas es fundamental. Nuestros sistemas administrativos de facturación, inventarios y producción están conectados a través del servicio de redes privadas Ethernet de Metrocarrier. Ellos nos ayudaron a conectar nuestra oficina matriz con nuestras sucursales. Con Metrocarrier, nuestra empresa es más eficiente y productiva. Descubre por qué Metrocarrier es mucho más. Tu empresa lo vale. Metrocarrier. Comunicamos tu empresa. Saving you! Reina! Push it over! Seriously? Presiona el botón VOD y contrátala por Megacable Play. Estabas aquí, no te fuiste. Qué gusto. Perdón, bueno, primero dicen como las damas, ¿no? Hay que saludar primero a la licenciada Argelia Núñez, directora general de Coparmex Laguna, y a Juan Antonio Meléndez, periodista de toda la vida, ¿verdad? ¿Cuántos años ya? Desde 1958. Híjole, qué Fui fundador del Canal 4. Víctor todavía no nacía. No, ni en proyecto. Ya estabas ni en tú. proyecto. Qué bien, felicidades. Qué bueno Sí, que estás con nosotros, ¿eh? te agradezco. Es que yo no sabía que estabas en Torreón, pero me estás explicando que estás en Durango. Así es. Ahorita platicamos largo y tendido. Antes que nada, Argelia, vienes a hacernos una invitación, ¿verdad? Claro que sí. Bienvenida, Muchas gracias por el espacio y la verdad es que siempre es un gusto acompañarlos y más cuando les traemos una invitación que es consecuencia del trabajo que hemos venido haciendo años atrás con Coparmex Laguna, el gobierno federal y el gobierno del estado, en este caso el estado de Durango. Como ustedes saben, pues Coparmex Laguna abarca toda la región lagunera, eso incluye municipios tanto de Coahuila como de Durango, y nosotros sumándonos a las acciones de los distintos gobiernos, pues tratamos de aportar algo en favor de los sectores estratégicos de la región. Qué bien. ¿Qué tienes en puerta? ¿Qué tienen en puerta? Tenemos un evento que se llama Mujer Líder en Empresas y Emprendimientos de Alto Impacto e Innovación Social. Este se realizará los días 27 y 28 de octubre, es decir, la semana que entra, en el Centro de Convenciones del Hotel Posada del Río, en Gómez Palacio, Durango. Y pues con él pretendemos detonar, vincular e incentivar los proyectos de emprendedores y los emprendimientos de mujeres y que al mismo tiempo podamos a través de la innovación social insertarnos en la cadena productiva de la región. Estaba escuchando una entrevista con Melinda Gates, la esposa de Bill Gates, sumamente interesante. Es una señora dedicada a la promoción de la familia y en particular de la mujer,
y hablaba precisamente de que en la medida en que la mujer se empodere, en esa medida la sociedad avanza, en esa medida la sociedad se hace más justa. Así es. Sí, porque las mujeres tenemos de repente esa sensibilidad que combinada con la inteligencia nos puede llevar a aportar grandes cosas a la sociedad y caminar de la mano de los proyectos que ya están o que en los que participan los hombres. Y ocurre también, Argelia, que bueno, su misma condición, vivimos en sociedades muy machistas, que han privilegiado siempre la posición del hombre, y esa condición de desventaja las hace ser más esforzadas, así lo veo yo, ¿no? Sí. Más comprometidas por ganar espacios, y por hacerlo bien. Cumplidoras. Las mujeres cumplen arriba del 98%, ¿no? De los créditos que reciben. Yo me llevé una sorpresa cuando de repente en tus estructuras de trabajo y demás, de repente descubres que con el tiempo tienes más mujeres que hombres trabajando. Pues es mucho mejor. Digo, pero ¿por qué? Porque te funcionan mejor, mejores resultados, ¿no? A veces que los hombres. Resultamos mejores administradoras. Y tenemos un sentido de compromiso más marcado. Así es. Entonces, la verdad es que nosotros, con Coparmex Laguna, todos estos años hemos tratado, como les digo, de sumarnos a las distintas acciones que dentro de la sociedad y del gobierno se llevan a cabo, pero cada año le agregamos un plus. En este año tratamos de vincular a todas esas agrupaciones, todas esas organizaciones de la sociedad civil que por alguna circunstancia no tienen las herramientas o los métodos adecuados para ser más competitivas. Entonces, a través de nuestras conferencias, de nuestros esquemas de negocios, de nuestros talleres, del networking dentro del evento que dura 2 días, trataremos de hacerlas más fuertes. No solamente a ellas, también el evento está enfocado a instituciones educativas, porque pues de ellas provienen todos estos jóvenes estudiantes que son el futuro cercano y prometedor. Pero faltan políticas públicas, ¿no te parece? Orientadas realmente a la promoción de la mujer y no a la cuestión, no a la captación político-electoral de la mujer. Sí, aunque definitivamente nuestro trabajo específicamente en este foro no nos lleva a hablar de políticas públicas, sino a sumar a los esfuerzos positivos. Coparmex Laguna tiene una visión y una misión muy clara, y esto implica sí señalar, pero ser muy específicos en el sentido de aportar. Entonces, a eso venimos, a eso estamos, la invitación está abierta, la verdad es que nos va a dar muchísimo gusto que todos participen. Yo creo que es tiempo de... ¿Cuándo va a ser, perdón? 27 y 28 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Posada del Río. 27 y 28 de octubre. ¿Tienes algún teléfono, Argelia? Sí, claro que sí, 713-6769, con extensiones de la 101 a la 112, en Coparmex Laguna. Estamos ubicados en la avenida Matamoros, 931 Oriente, y en la página de preregistro y registro que ya está habilitada desde hace semanas, es www.coparmexlaguna.com.mx. Muy bien, pues gracias, Argelia, por la invitación. Muchísimas gracias. Mucha suerte con el evento, ¿eh? No, al contrario. Gracias. Juan Antonio. Es gratuito, ¿verdad? Es gratuito, es abierto al público, todos son bienvenidos. Gracias, Argelia, muchísimas gracias. Gracias. Juan Antonio, ¿cómo estás? A ver, ahora sí, platícanos. A ver, yo tengo esta tesis y dime si es correcta o no. De alguna manera, pues bueno, mi vida profesional se ha hecho al amparo de la televisión. Y veo con tristeza y con cierta nostalgia, y se lo he comentado a Mario, y te lo pregunto a ti, que tú sí, ahí sí tú estuviste 100% en el inicio de la televisión y su progreso, que fuimos una generación que nació con la televisión y nos vamos a morir, y con nosotros también va a morir la televisión. Al menos como la encontramos como la reina de los medios. Mira, ¿No lo ves así? hace un momento escuchaba a esta niña Marcela. Marcela Pámanes. Para mí, la radio es la mamá de la tele. Sí, claro, claro. Sí. Es la mamá de la tele. Sí. Y no supimos en aquel tiempo nosotros, en el 58, adaptar, porque todos éramos empíricos. No había carreras. El noticiario en Nescafé, ¿te acuerdas? Sí. Saludos. Sí. Pero todo en provincia éramos así. La virtud de aquí, de cuando estaba yo, es que a nosotros no nos interesaba Línea 12, ni Tepito, ni nada.
Querías tus temas. Exactamente. Locales. Con respeto para algunos, no para todos. Los reporteros iban a reportear. Ahora un buen porcentaje salen por el boletín. Por el boletín. Así es. ¿Cómo no? Todos. Y cuidado con que no te salgas del rango donde la empresa te conviene. Hay que ser claros. Sí, claro, claro. La virtud de tu servidor, Víctor Manuel, fue que no hay varas mágicas. No hay varas mágicas. La persona que está al frente es un coordinador de esfuerzos. Tiene que saber escoger las personas para qué son buenas y darles facultades. Y de ahí ya va saliendo. A mí me tocó suerte de tener gente con muchas ideas. Se aprovecharon esas ideas y también no teníamos la competencia que ahora se tiene. Claro. Uy, uy, uy. Ustedes, ¿cuántos canales tienen aquí? No. Es que Cientos hay. Tienen que hacer un esfuerzo bárbaro. Pero Juan Antonio, no solo es en la televisión del interior, es también en la televisión nacional. Acaba de desaparecer un canal, Cadena 13, lo acaban ya de cortar. Cadena 3, ¿no? Cadena 3, pero lo acaban de cortar casi en el 90%, por crisis también de ratings. Porque se va libre, se va a Canal Libre también. Entonces son como muchas Canal cosas. Libre. Sí, como Azteca, como Televisa. Okay. ¿Señal abierta? Sí. Entonces sí es, pero ahora aparte de todas las competencias, Víctor, te vas con las redes sociales. Es más fácil, Víctor, Mario, creer en lo malo que en lo bueno. Así nos acostumbramos. Sí. Ahí está el caso del huracán Patricia. Sí. Todo el mundo creyó que iba a ser un desastre total. Y afortunadamente no lo fue. Afortunadamente, gracias al patrón. Pero hasta llegas a pensar cosas de que dices tú, uy, hasta la ONU alarmando. Sí. La ONU alarmando. ¿Qué pasa? Tiene que haber algo. ¿Quién fue el más beneficiado del terremoto? Miguel de la Madrid. ¿Cómo? Sí, señor. Se quedó paralizado, ¿no? Sí, no. Pero estaba quebrado. Y tuvo muchas oportunidades para decir que había muchas ayudas, que había muchas cosas. Entiendo, claro. Entonces, sí hay cosas que favorecen el espectro ese. Hay, como te digo, hay muchos que hacen las cosas. Bueno, pero decías tú que la televisión viene de la radio. Pues estabas hablando de lo que comentaba hace un momento Marcela Pámanes. Sí, ¿por qué? Porque no íbamos donde agarrarnos. El primer noticiero ese que dices se hacía en Canal 4 en México, que era de Rómulo Farrell. Pero era un noticiero que sobrevivía de los periódicos. Claro. No era un noticiero que tenía una base sustentable de... O sea, la base era el Excelsior, el periódico Excelsior. Exactamente. Fíjate, cuando surge la radio, todo el mundo pensó que en cierto momento iban a desaparecer los periódicos. Sí. Cuando surge la televisión, la gente piensa que iba a desaparecer la radio. Yo pensé que la televisión iba a durar más, pero ahora veo que las redes están borrando a la televisión en muchos sentidos. Mi conclusión es de que al final del día, pues van a encontrar su acomodo todos, ¿no? Con sus nichos y con sus temas. Por ejemplo, los periódicos yo creo que van a tener un enfoque más de editorial, ¿no? Más de análisis, más de investigación. Ya no de noticia, ¿eh? No hay noticia más vieja que la que tú ves en el diario del siempre. Cuando tú lees la nota en la mañana, tú ya la tuviste todo el día anterior. Esa nota tiene cuando menos 24 horas de que se produjo. Y que la gente y empanizada y todo. Tú ya te enteraste, ¿no? Te dices, tú esto ya lo sabía. No, y además filtrada con una serie de conveniencias de todo tipo. Total, sí. Es muy difícil ahora. Yo, la televisión sí puede ser, pero tiene que cambiar mucho.
Yo donde estoy, en la parte donde estoy, pues si ves tú que ves a Adal Ramones y ves a esto, entonces dices tú, Oye, es lo que gusta. pues sí, porque nos Ves a Adal acostumbramos. Ramones y ves a la señora esta que por cierto ya la Laura. quieren sacar del Ya país. es de la que tiene un póster ahí en tu oficina, hay una... Pero Oye, no puede tú ser. nos acostumbraste. Esta, ¿cómo se llama? Laura Moroso. Laura de América. Laura Bien Bozo. que la sigues, ¿verdad? Bozo. Bien que la sigues, te encantan los programas de ella. Es lo que acostumbramos. Yo recuerdo hace muchos años, había un programa excelente que se llamaba Introducción a la Universidad. Lo pasábamos nosotros, nos los mandaban de México. En el Canal 4, Sí, antiguo Canal 4. Sí, en el antiguo Canal 4. Ni yo lo veía. Ni tú lo veías. O sea, y era Un gran programa. Aburridísimo. Pero no estaba la sociedad acostumbrada a ver ese tipo de lecciones tan preciosas que daban. ¿Sabes qué pasa, Juan Antonio? Yo te voy a dar mi solución. Me gustaría escuchar tu solución. O sea, ¿qué podemos proponer para la televisión? ¿Sabes dónde siento que está el camino? En una buena televisión pública. Este país necesita una buena televisión pública, como otros países, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Inglaterra, como lo tiene Francia, donde realmente marquen los cánones y la dirección de lo que debe ser la verdadera cultura, la verdadera educación, independientemente de la venta, porque ese es el problema. En invertir, Víctor, en invertir realmente en la televisión, en programas locales, en programas, o sea, ustedes, digamos, ese programa probablemente era excelente, pero la manera en cómo se promocionaba era muy árida, muy poco atractiva para el auditorio. Si eso mismo que se comentaba en el programa, se hubiera evitado a través de procesos de investigación, de hacer un programa más en forma, con imágenes, hacer una película, digamos, de ese programa, de lo que se discutía o analizaba en ese programa, te aseguro que los ratings hubieran subido como la espuma. A ver, Mario, espérame. Mira, ahí está el caso de Discovery Channel. Bueno, estaba, porque ahorita la Discovery Channel es una porquería. No, ¿cómo? Sí, claro. No. Ya Discovery no es el Channel. Discovery de hace... Pues sí, estoy de acuerdo contigo que ya no es el Discovery Channel de las primeras emisiones que vimos. Claro, ¿y sabes pero por sigue qué? siendo, porque cuesta muchísimo dinero hacer un gran programa. Cuesta, y en una economía tan depauperada como México, ¿quién lo paga? Espérame, es que hay, ya te lo había comentado, es que hay varios Discovery Channel. El Discovery Channel de primer mundo, que ese sí es indiscutiblemente un programazo, ¿sí? Y el Discovery Channel 2 y el Discovery Channel 3, y los que venden, los Discovery Channel que venden el tercer mundo, son Discovery Channel de ¿cómo te diría? Sí, entiendo. Ya muy de baja estofa. Sí, pero mira, cuesta, la buena televisión. Sí, y lo venden. Claro, la buena televisión cuesta. Claro. Cuesta, y cuesta mucho dinero. Mucho. Pero fíjate que hay, nadie se ha puesto a pensar, ahorita ya sabemos que es o fútbol, sí, novelas, box. Así es. Hay datos de INEGI que tú debes saber. ¿Cuántas personas hay de 55 para arriba en México de 60? ¿Cuántas personas? ¿Qué porcentaje? Ahorita deben andar por el 20%. El 20%. Hay un programa para ellos. Va a ir aumentando, ¿eh? Sí, ese ya lo porcentaje. creo, sí. Ese porcentaje. En Durango yo hice un programa, Víctor, compitiendo con las novelas. Híjole. Paquetote. De 9 a 11 de la noche. Pero dedicado, enfocado a esa gente que vivió una época qué interesante, fabulosa. qué interesante. ¿Lo tienes actualmente? No, ya no. ¿Cómo te fue? Excelente. Es el mejor programa que hice en mi vida. No, hombre. ¿Cómo se llamaba? Parece que fue ayer. Durango tiene una cualidad grande, que es una ciudad de 452 años, que ha vivido y ha tenido excelentes músicos, cantantes y todo. Te vas a los Revueltas, te vas a los Rojos del Río, te vas a Fana en Itúa y te vas a los Tecolines porque de ahí era el cantante, uno de ellos, Toño Velázquez. Entonces yo hice un programa con artistas de ahí. Hay 3 escuelas de la música.
tienes de dónde abrevar. Sí, entonces agarras orquestas que te pueden tocar música de Lara, música de Gonzalo Curiel, de don Joaquín Pardavé. Entonces nosotros tenemos a esa gente cautiva. Le aderezábamos situaciones especiales. Yo grababa o encargaba que grabaran un disco, pero en otra velocidad. En otra velocidad. Y decía, aquí tengo los premios. Adivíneme quién es. Taca, 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 y hablaban y nada. Entonces me hablaba otro, pero ya había muchos avances. Sumando la sí, pero ya iba cambiando yo también los intérpretes. ¿Tú les preguntabas de quién era el cantante o la pieza? Pero ponía deformada la canción. Sí, exactamente. Para que la adivinaras. En otra velocidad. Muy complicado. No, pero interesante, Sí. porque tiene buen oído la capta. Ándale. A mí me hablaban, oiga, fíjese, fue Virginia López, y ese azucarado, con acento azucarado. Sí, pero ese no sé qué te voy a poner. Te voy a poner esto. Sí, porque, le complicaba la vida muy feo. Esto es como Mario, le encanta complicar la vida. Pero ya tenía tres ventajas de fallas él. ¿Sí? Bueno, tenemos 2 teléfonos, Víctor. Se saturaba. Llegamos a tener 180 llamadas en 2 horas. Qué bárbaro. Olvídate de los que hablaban y estaba ocupado y ya no querían. Claro, claro. Sí, claro. Anécdotas te puedo platicar muchas. Yo nunca permitía llamadas al aire. El riesgo es altísimo. 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 Va el conductor y me dice, esta es muy buena, me dice, dame chance. Ya falleció. Don Tello, le digo, no, don Tello, no. La apuntamos. Dijo, es que va a subir mucho el rating. Y la soltabas. Dije, bueno, la solté. Dice, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bla, 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 esto y esto otro. Y luego ya decía, este es mi amigo de hace muchos años. Nos vemos cada semana. Tenemos una amistad tremenda. Oye, hermano, ahorita que oíste esta canción, ¿cómo? Y ahí con tu señora, ¿cómo te has de haber acordado de aquella cosa? Y dice, hermano, mi mujer se murió hace 2 años. En la Torre General. Yo no quiero pensar cómo le fue a ese amigo. Claro, es que hay cada metida de pata que luego... Entonces le dije, pero le dije yo, ¿qué pasó? Se le fue. Dijo, no, sí estuvo muy bien, hasta que lo llevé a ver la grabación. En el momento en que le dijo que estaba muerta, se bloqueó. Él ya no supo. Tuvo que decirle a la conductora, mándame a comerciales. Y lo saqué y se lo mostré. No puede ser. Yo no dije eso. Sí, no me dijo el otro eso. Sí pasa. Sí, eso es lo que tiene la tele. Es muy diferente estar, ahora sí dice, no es lo mismo verla venir que venir con ella. Sí, exactamente. Oye, Juan Antonio, bueno, ¿y sigues en Durango? Estoy todavía ahí en Televisa Durango. Únicamente que por tenemos cierto, un programa. Un saludo a Durango Capital, Sí, porque ahí nos vemos también. Únicamente tenemos un programa que se llama Diálogos. Pasa de 9 a 10 de la mañana los puros sábados. Llevamos desventaja en cuanto a permanencia. Tú sabes que cuando tienes permanencia de 25, 30 años antes, es difícil. ¿Qué tienes que hacer? Hacer mejor las cosas. Claro. Y como a veces te tienes que meter por huecos que no han experimentado, entonces te vas y haces una televisión, si no diferente, sí un poco más atractiva. ¿Sí? ¿Cómo le buscas? Sí, sobre todo, ¿sabes qué pienso? Y eso es lo que mucho nos dicen nuestros directivos aquí también, rescatar los valores locales. Total. O sea, tú no puedes jugar con Discovery Channel, tú no puedes jugar con la televisión internacional y a veces ni con la nacional, ¿no? ¿Cómo jugar? Sí, o sea, no puedes competir, no puedes competir, llevas desventaja tecnológica, llevas desventaja ¿Y sabes qué? de dinero y demás. Entonces tienes que buscar los valores locales, lo local, hacer lo tuyo, que es lo que la gente quiere. Pero eso requiere... Y valores en general. Eso también requiere dinero, inversión. No te creas. Hay programas, ahorita dijiste una palabra clave, rescate. Rescate de tradiciones. El mexicano tiene muchas cosas. ¿Cuándo has visto que alguien haga un programa de música auténtica mexicana?
en su género de corridos, boleros, lo que sea. En el canal 11 hay un programa. Por eso sí, pero están, ándale, Saldaña es un ejemplo. pero a nivel tuyo, lo haces y viene mucha gente. Cierto. Bueno, ¿y qué fue de ese programa que tuvieron con tanto éxito? Parece que fue ayer. En ese tiempo me mandaron a mí otra vez a Torreón. Me trajeron para acá. Mi familia nunca se fue de aquí. Entonces era difícil para mí solo y todo allá, ¿verdad? Entonces me trajeron. ¿Una vez a la semana? Venía una vez a la semana. Pero entonces me dijeron, vente. En la vida, Víctor, no hay lo que se llaman indispensables. Es cierto. Pero hay necesarios. Ni falta el que se va, ni sobra el que se queda. Pero tienes que hacerte necesario para cuando algo se ofrece y dicen, ¿dónde está aquel? Sí, así es. ¿Dónde está Y aquel? ahí estaba yo siempre. Caso de Eugenio Escárraga, Pancho Escárraga, son primos del actual. Sí, primos del actual. Entonces me daban la oportunidad. Yo me retiré un tiempo porque quieres volar muchas veces solo, pero para volar solo, si estuviste acostumbrado a caminar y a correr, pues no sabes volar. Claro. Tienes que él te enseñe. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo cuando tuve problema con un vicepresidente en México, que tú debes haberlo conocido y ya falleció, por el licenciado Ernesto Barrientos. ¿Cómo no? Excelente persona. Pero un día me habla el Güero Murillo. Y era el Tigre Junior, punto. Gracias. Me habla y me dice, vente a un almuerzo. Me voy a la zona rosa en Hamburgo, ahí tengo unas oficinas, y estamos platicando, ¿por qué te quieres ir? Me dice. Le digo, porque no va a pegar Monterrey acá, con respeto a Multimedios. Pero no pegó lo que querían mandar de allá. No sé si esté pegando, que no creo. ¿Qué cosa? Monterrey, la programación. La programación. Ah, no. Entonces, yo ya lo he experimentado en Durango, llevando de aquí. Y sabía y me opuse. Entonces, ya estaba hecha la decisión. Los norteños somos muy especiales. Si ponemos nuestras situaciones en la mesa con bases, deseamos que sean respetadas. ¿Sí? Cuando menos poco a poco ir metiéndolo de allá, no de cuajo, ¿sabes? Claro, no, te vomitan. Aquí estaba Vitauba y iban a traer a un payaso muy bueno de Monterrey, pero que aquí no entraba. Así es. Aquí les entraba Pecha Cabeza, Tomasa y esas cosas. Sí, claro. Más local, sí. Sí. Entonces me puse mal hecho. Debí haber dicho, échenle, nomás que va por cuenta de ustedes. Pero no, te salen los norteños. Entonces, estando en la oficina, conociste también a María Gómez Cepeda. ¿Cómo no? Amalita. Entonces, Amalita me dice, dame chance, Juan Antonio, de entrar con el Güero. No me tardo. Usted va después. Dile que no y a ver a dónde vas. Sí, como no, Amalita. En ese momento me ve el licenciado Barrientos. Desde allá me viene gritando, ¿qué andas